En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 14 de octubre de 2025. No es un buen día para don José Luis Ábalos, que trataba de evitar ir mañana a declarar al Supremo con la excusa de que había perdido la confianza en su abogado y que se había quedado sin abogado. Y entonces ha dicho, y yo es que miren, me encantaría ir, pero es que no tengo abogado, ¿me pueden buscar uno de oficio? El Supremo le ha dicho, venga usted aquí, porque está incurriendo en fraude de ley, y por supuesto que vamos a revisar esas medidas cautelares. ¿Esto en qué se traduce? Pues que mañana don José Luis Ábalos puede ser compañero de celda de Santos Cerdán. Todo esto lo sabremos mañana. Las voces internas de la capital que dicen, pues que parece que sí, que parece que no va a salir de ahí en libertad. Ya saben que está en libertad provisional, pero la cosa pinta mal. Y pinta peor porque hoy The Objective publicaba una exclusiva. Aquí tienen ustedes el documento gráfico que ha publicado hoy The Objective, que en resumen son los fajos de billetes que demuestran la existencia de las cajas de folios que solicitaba Ábalos a su asesor Koldo García Izaguirre. Según consta en el informe de la UCO sobre el análisis patrimonial del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización de la PSOE, las cajas con dinero en efectivo contenían centenares de billetes de 50 euros, con lo que cabe deducir que la palabra folio hacía referencia a billetes de bajo valor con los que el ministro y su asesor podían moverse sin levantar sospechas. Una palabra en clave que se suma a, ya saben ya, las chistorras, billetes de 500, los soles, billetes de 200 y las lechugas, los billetes de 100. Esta noticia, pues claro, ha dejado a Ábalos preocupado, diciendo, bueno, pues si es que esto, ya me dirán ustedes, qué cantidad de efectivo. No es habitual, aunque la PSOE insiste en esta línea. Dicen, vale, ¿cómo negar que se realizaban pagos en efectivo cuando estamos viendo una imagen de un sobre con el logo de la PSOE y la pasta ahí metida? Es imposible negarlo. Decir, no, esto no es. Hombre, sí, lo estamos viendo. Es un sobre con el logo. Es que esta gente. Y el dinero metido dentro. Y entonces la táctica que están utilizando es, bueno, vale, es verdad. Pero esto es súper habitual. Te intentan vender que ¿dónde está el problema de los pagos en efectivo? Claro, es curioso que esto te lo intente vender un gobierno que se dedica a sablar continuamente al contribuyente. Esa reforma de los autónomos que pretendía llevar a cabo el gobierno, un disparate más. A muchos, en los que yo me incluyo, en un año y medio, pagamos un 100% más de cuota autónomo. Bueno, la ley que pretendía aprobar el gobierno supondría de nuevo ese incremento. Esta es la locura en la que estamos, que a usted no le deja pagar nada en efectivo porque es que el blanqueo de capitales. Claro, incluso, aunque fuese cierto lo que está diciendo la PSOE, puede ser que por primera vez Sánchez y el gobierno estén diciendo la verdad, nosotros siempre somos optimistas, simplemente por el mero hecho de la cuantía que aparece en los sobres, estaría incumpliendo esa ley. Primero eran 2.500, el máximo permitido, y luego bajó hasta 1.000. Que esto lo hemos aceptado, pues como tantas cosas en esta sociedad, que ahora no puedas pagar más de 1.000 euros en efectivo. ¿Con el propósito de qué? Pues de controlarnos. De controlarnos, de tenerlos sometidos y sobre todo de sacar hasta el último céntimo del contribuyente. Bueno, pues con esta tesis, insisto, aunque fuese cierta, hombre, esto sería un motivo para decir, oiga, ustedes que están a favor de esta ley y que se le aplican a los ciudadanos, pero a ustedes no. Se siente, somos la PSOE. Esto haría caer un gobierno en una sociedad normal, para eso es que no es el caso. Pero, insisto, solamente eso ya tendría una gravedad extrema. Bueno, pues ha salido Sánchez y ha dicho, hombre, a ver, a mí también, para que no se acordaba. Esto, los Sánchez, pues ya saben, son olvidadizos.
Uno no se acuerda dónde está el puesto de trabajo, no se acuerda cómo lo encontró, ni a qué se dedicaba exactamente, ni dónde vivía. Pues, que se me ha olvidado, señoría. Bueno, pues Sánchez lo mismo hoy con Ángels Barceló, eso sí reconociendo, porque deben de saber que dentro de poco conoceremos la pasta que le daban a Pedro Sánchez en efectivo, que sí, que a mí también me pagan en efectivo. ¿Por qué se hacían pagos en efectivo? Bueno, pues como hacen todas las empresas. En fin, sí, pero el pago en efectivo, el dinero metálico, es muy susceptible de irregularidades, de que se cuelen por ahí irregularidades. Bueno, pero yo estoy convencido de que en toda empresa, también en la suya, si se coge un taxi o, en fin, lo que hay son liquidaciones de gasto que uno tiene cuando hace ¿Usted viajes. recibió este tipo de liquidaciones de gasto en su momento, en su trayectoria en el Partido Socialista? Pues mire, yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. ¿Quién sabe? Es posible, puede ser, no lo sé, no me acuerdo. Como si usted no se acuerda, si le dieron un sobre, porque las cuantías que estamos hablando, 4.000 euros en gastos en taxi, joder, ya puedes coger taxis, ¿eh? Y usted no se acuerda. De a mí, pagarme 4.000 euros por gastos en taxi, pues puede ser, quién sabe. Es posible. Más es que ya Sánchez, claro, ya son muchos años de sanchismo. En cuanto empieza con en fin, o dice vamos a ver, con el tono ese impostado, en cuanto hace eso, va la mentira. Y además se le hincha la nariz, fíjense ustedes. En cuanto se le hincha la nariz va la mentira, es que es automático. Pero automático. Ustedes pueden poner el vídeo en silencio, lo escuchan y te está mintiendo. ¿Cómo lo sabes? Porque se le hincha la nariz, fíjense. Bueno, pues reconociendo qué es lo que sabrá, qué ha hecho para que se adelante los acontecimientos y reconozca públicamente que efectivamente él también ha cobrado dinero en efectivo. Seguramente. ¿Por qué? No sé. Y su mujer seguro, ya saben que era la contable de los prostíbulos para homosexuales que tenía Sabiniano, el padre de Begoña. ¿Qué es lo que sabrá Sánchez para que se adelante de esta forma? Y quién sabe si mañana Ábalos dice, oye, pues mira, ya como esto pinta fatal, voy a cantar. Porque una cosa es Santos Cerdán y Koldo, que estos pues, se pueden hacer a la cárcel y serán hasta los reyes de la cárcel. Tiene un club de lectura a Santos Cerdán, pero claro, Ábalos en la cárcel yo es que no lo veo, ¿eh? No lo veo yo que se vaya a adaptar bien. En fin, a ver mañana qué hace Ábalos. Pero luego también está, para tapar todo esto, el tema del aborto. Que uno dice, pues es que es una cortina de humo. Sí, yo no lo discuto. Pues claro, lo sacan ahora, porque no lo hacen hace 5 años. Pero aunque sea una cortina de humo, llamar cortina de humo a un hecho que provoca que más de 100.000 vidas en España al año, que se dice pronto, ¿eh? Más de 100.000 abortos hay en España al año. O sea, es que qué cortina de humo, no vamos a entrar. Hombre, claro que vamos a entrar. Y con todo. Porque es el drama del siglo XXI. Es la eugenesia de nuestros tiempos. Igual que cuando uno estudia a principios del siglo XX y dice, hombre, pero ¿cómo podían estar a favor de estas tesis tan terribles? Que la muerte era como, oye, bueno, pues depende. ¿Es usted medio tonto? Pues entonces no. Hay una sobrepoblación en esta zona, pues entonces usted tampoco, ¿eh? Esto de los hijos no hay que abortar. ¿No tiene dinero? Hombre, pues si no tienes dinero, tampoco. La eugenesia defendía estos postulados. Nos parecían aberrantes, pero ahora ya no. Ahora la mayoría de la sociedad está a favor. E incluso, ya el disparate máximo es catalogarlo como un derecho. Entonces, como ahí sí que saben que al PP lo van a pillar, porque tampoco es difícil, claro, cuando uno no defiende nada, ni tiene ningún tipo de idea, ni principios, ni valores, eso y la encuesta, y yo quiero llegar a la Moncloa, quiero dormir yo ahí, pues claro, te pasan estas cosas, que no saben por dónde salir. Y es, no, yo no quiero hablar de esto, ¿eh? Sí, pues vamos a hablar, porque, insisto, son más de 100.000 abortos en España. O como llaman, tanto la PSOE como el Partido Popular, interrupción voluntaria del embarazo. Que así parece, pues eso, como el que interrumpe una pachanga con los colegas y luego la retoman. Lo mismo, igual. Oye, lo has interrumpido, no pasa nada. Pues Ángels Barceló le preguntaba a Sánchez, porque claro, está la gran causa ahora, después del ridículo espantoso de Gaza
y de estar a favor de que todo lo que decían odiar la internacional ultraderechista, anda que no perdió Sánchez, voy a decir una palabra que mejor no digo, para ir al besamanos en honor de Donald Trump. La internacional ultraderechista, terrible, pero por favor invítame que quiero estar en la foto. Pues bueno, como el ridículo ha sido espantoso, ahora toca esto. Y decía lo siguiente. Y estoy pensando, la posibilidad de un referéndum. Consultar a los ciudadanos sobre el derecho al aborto. Si el Partido Popular, como dice, está dispuesto a defender el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, creo que no debe tener ningún problema, ni político ni tampoco intelectual. A lo mejor sí algún prejuicio para con la ultraderecha, pero no con la mayoría social de este país, por blindar en la Constitución el derecho al aborto. Pero también dice el Partido Popular, lo dijo ayer mismo Alberto Núñez Feijóo, que quiere derogar la ley de la que usted me estaba hablando antes, la ley que obliga a las comunidades autónomas a tener un registro de médicos objetores. Pues entonces quiere hacerlo al revés. Pues entonces que sea claro. Porque yo lo que le he escuchado es decir que defiende el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Se te ha escapado Sánchez diciendo aborto, luego ha rectificado y ha vuelto con la jerga y la manipulación. Interrupción voluntaria del embarazo, claro, suena mejor. Estoy pensando, dice Ángels, que lleva pues varios días dándole vueltas a la entrevista, y se le ha ocurrido el referéndum. De hecho, oye, hombre, ¿cómo no? Porque como la inmensa mayoría de la sociedad está a favor de este delirio, pues, hombre, si lo sometemos a referéndum ya está. Entonces Sánchez, claro, si la mayoría social, miren, yo estoy hasta el gorro de la mayoría social de este país. Es que además me importa 3 narices la mayoría social de este país. También existía una mayoría social a favor de castrar a los homosexuales, por ejemplo. También a favor de las leyes eugenésicas, que es exactamente esto. La historia nos juzgará así, dirán, pero estos locos, ¿cómo podían estar a favor de este disparate? Porque esto va progresando. Y en algunos países hasta con 6 meses. Te dicen, hombre, pues claro que sí, hombre. ¿Que no te viene bien? Pues ya está. Y el problema que tiene el Partido Popular es que a ver cómo sale, porque hay que recordar que estos tenían puesto un recurso en el Constitucional y luego estaban, por favor, di que no, porque es que ahora ya no queremos defender la vida. Y cuando has estado constantemente vendiendo ese mensaje a la sociedad de, oye, esto que cada uno decida. Sí, yo te compro la tesis, pero es que no estás diciendo sobre ti, sino sobre un tercero. Es que esta es la cuestión. El hecho de que gestes, como ocurre con el caso de las mujeres, que bueno, esta gente te dice que también un hombre ahora se puede embarazar, en fin, es el mundo en el que estamos. Dice, vale, tú podrás decir sobre tu cuerpo, pero no sobre el de un tercero. No eres dueño de esa vida. Ni la mujer, ni el hombre. Pero esto es una decisión que tiene que tomar la mujer. Ok, pero no sobre un tercero, ¿eh? Es que claro, quitamos de la ecuación lo que no nos interesa. Dice, no, es que aquí no hay nada, ¿eh? Hasta que no lo veamos, porque esto es verdad. Es cierto que la moral tiene criterios estéticos. Esto es real. A usted no le da pena matar a una avispa o a una mosca, pero a lo mejor ver cómo matan a un cerdo, pues dices, coño. O un perrito. Esto ocurre. La moral tiene criterios estéticos. Entonces, como tú no lo ves, pues entonces aquí no ha pasado nada. Y hombre, claro que ha pasado, y mucho. No puedes quitar de la ecuación que es un tercero, y tampoco que tú no puedes decidir si vive o no vive. Acabar con esa vida. Porque te viene mal. Porque es como se utiliza el aborto en este país. Insisto, más de 100.000. Y uno ve la lista y no son pocos los que abortan hasta en 4 ocasiones. Mujeres que en un año llegan a abortar hasta 4 veces. Pues aquí no hay medias tintas. Estás a favor o estás en contra. Hombre, como lo mismo que a principios del siglo XX, esto está a favor de la eugenesia o en contra. Claro, cualquier persona que respete los derechos naturales del hombre, pues te dice, hombre, pues estoy en contra. ¿Cómo voy a estar a favor de esta locura? Y a ver el PP por dónde sale. Le van a meter un golazo, cosa que se merecen,
por cobardes y por no defender la vida. Y ahora están con la inmigración, han llegado ahora, 2025 a finales, han dicho, oye, esto de la inmigración es un problema. Ah, bien, bien, estos son los plazos. Y entonces, pues llevaban muchas semanas anunciando un plan que hoy vamos a flipar todos en colores en la contundencia contra la inmigración. Ahora leeremos porque seguro que han visto ustedes muchos titulares en la prensa y también habrán leído algún tuit, pero no, vamos a ir al documento oficial, que es lo que ha redactado el Partido Popular, que es lo interesante. Pero antes escuchamos a Alberto Núñez Feijóo cuando lo presentaba eufórico, diciendo, ya ves, esto va a ser, vamos, se acabó Vox. Corto plazo. Y eso tiene que acabar. Hay que fomentar de verdad la contratación en origen y el visado temporal para buscar trabajo. Si usted viene con un contrato de trabajo, bienvenido. Si usted viene con el compromiso de la búsqueda de trabajo, tendrá un visado temporal. Finalizado ese tiempo, si usted tiene trabajo, se queda. Y si no tiene trabajo, se va. Claro, esto es tan estúpido como decir, a partir de ahora, si usted está más del tiempo previsto como turista, se tiene que ir. Y entonces el que viene, que se va a quedar ilegalmente, dice, uy, que me he quedado sin el visado, me voy. ¿A qué viene usted? No, yo estoy buscando trabajo. Ah, vale. El visado por puntos. Vamos al documento, ¿eh? Yo les leo lo que han escrito. Ya ustedes decidirán. Nuevo visado por puntos, que le parece una idea maravillosa. Y de búsqueda de empleo transparente y objetivo, que valorará la formación, la experiencia, el idioma y la integración. Habrá 2 vías, contrato en origen en sectores de difícil cobertura o visado temporal para buscar empleos en sectores tensionados. También compran hasta esta cosa hortera de no, zonas tensionadas. Y continúan diciendo, siempre con controles y plazos definidos. Una inmigración regulada y basada en el mérito no solo refuerza la cohesión social, sino que impulsa la productividad, la competitividad y el futuro económico de España. Esto último es mentira. Pero mentira, no es cierto. No es cierto. Pero el visado por puntos, claro, es interesante. Recalcan, la hispanidad, entendida como espacio compartido de lengua, historia y valores, será un factor positivo en la evaluación del visado. Es decir, que si viene un peruano, como habla español, tendrá más puntos que si viene un estadounidense que dice, venga, pero si este hombre, con la idea que están planteando ellos, que es un disparate, usted tiene contrato o no tiene, y aquí no hay más que hablar, que es lo que hacen los países que se toman en serio el control de la inmigración y funciona. Está el caso de Singapur o el caso de Australia. Los que se me vienen a la cabeza. Hay otros. Pero, insisto, si usted es peruano tiene más puntos que si viene un tío que es un experto en inteligencia artificial a España. ¿Es que no habla español? Ah, claro. Porque esta tesis se ha comprado y es, somos iguales. Hombre, iguales no. Sin duda, si usted me da a elegir, oye, ¿qué prefiere? ¿Que venga un peruano o que venga un marroquí? Hombre, pues prefiero que venga el peruano, sí, claro. Pero esto de es buenísimo, sí o sí, siempre, sin importar la cantidad, esto no, ¿eh? Esto no. Como, además, es que esto es muy curioso. Cuando uno lee el documento se da cuenta que los que lo han escrito y los que están defendiendo esto, en África poco, ¿eh? Porque ahora vamos con el tema de África, las soluciones que plantean. Pero es que en Sudamérica también poquísimo. Como si usted dígale a un argentino que es igual que un peruano. O dígale a un chileno que es como un ecuatoriano. O vaya a Colombia y dígales que no tienen ningún problema con la inmigración venezolana. Y lo tienen, ¿eh? Y muy gordo. Si alguno ha estado en Bogotá recientemente, uno de repente ve, pobres venezolanos, la razón por la que han tenido que huir, que ves puentes llenos completamente, no de uno, de dos, decenas y decenas de personas que están ahí. Y los colombianos le dicen, no, pero si es que esto es lo mismo, no, pero es que habla nuestro idioma. Que no, que eso es absurdo, es estúpido. ¿Preferible? Vale. Pero también dependerá. Porque imaginemos que para un trabajo puntual, el marroquí cualificado, ya sé que no es lo habitual, pero puede ocurrir, es mejor que el peruano. ¿Cuál es el problema? Es
que aquí, claro, con la inmigración se mezcla todo. Inmigración como concepto, hombre, no, como concepto habrá que ver para empezar hasta qué punto. Porque cuando hablamos de inmigración legal, ¿eso quiere decir que puede venir medio continente del otro lado del charco? ¿Es lo que se está planteando? ¿Qué pasa con la inmigración legal? Porque lo de la ilegal ya fue. Si es que esto ya, ningún país occidental, ninguno, está ya en esa fase. Hace 20 años te lo compro. De hecho, con Alberto Garín, un pedazo de historia, que hablaba de la historia de las migraciones. Dentro de poco lo van a poder ver. Y dices, claro, esto de la inmigración, pues no pasa nada si viene legal o no viene legal. Hombre, no. Importa y mucho. Pues que luego tienen más cosas. Como, por ejemplo, algunas buenas, también hay que decirlo. La autorización de residencia de larga duración dependerá del esfuerzo, no del calendario. Con carácter general, se concederá en base a criterios de contribución, trabajo e integración, no a la mera permanencia en España. Pues muy bien, esto pues, me parece que es en fin, razonable, si es que esto es puro sentido común. Vamos con el tema de las prestaciones económicas, como por ejemplo el ingreso mínimo vital. Bueno, pues se ligarán a la búsqueda activa de empleo. ¿Pero cómo que se ligarán a la búsqueda activa de empleo? La mera percepción de ayudas públicas no puede ser el propósito ni convertirse en un modelo de vida para ningún ciudadano en España. Pero entonces usted me está diciendo que si una persona dice, estoy buscando trabajo, Alberto, es que uy, ¿cómo lo estoy buscando? Entonces toma el ingreso mínimo vital. Entonces toma el que está currando, que lo paga el otro. ¿Se producen casos así en España por parte de inmigrantes? Por supuesto que se producen, y no pocos. ¿Qué es esto de no? Es que está, mira cómo busca. Mira. Luego tiene, pues en fin, la parte del refuerzo, que sí, que esto está muy bien, de las medidas para pues, defender las fronteras, reforzando las unidades especiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y también el incremento y mejor organización, integración de los medios marítimos, aéreos y satelitales. Con drones y aviones de vigilancia para detectar en tiempo real movimientos migratorios sospechosos y rutas clandestinas. Claro, al final, cuando uno habla del control fronterizo, sí o sí necesita recurrir al uso de la violencia, al uso de la fuerza. Esto es así. Que alguien me explique cómo puede alguien, sin recurrir al uso de la fuerza, violencia, cómo puede defender a alguien así sus fronteras. Yo no conozco ninguna manera. Si alguien puede explicarnos cómo, pues que nos lo digan porque nos ahorraría un problema. Luego está la cuestión de los menas. En esto, lo que se limitan a decir es que los servicios de protección de menores de otros países son tan válidos como el nuestro. Aquí está la parte de decir, ¿pero cómo? Porque dices, ¿qué? Se me está diciendo que los servicios de protección de menores del Chad son iguales que los de aquí. Lo mismo los de Níger. Oye, pues esto es lo mismo. Igual. Lo mismo que el rollo está el idioma. Y es que somos iguales. Tan estúpido como decir que en la República Democrática del Congo, en Burkina Faso, son igual que un francés, porque hablan francés. ¿No han visto cómo habla francés? Es lo mismo. Es igual. No es igual. Pues esto es lo mismo. Pensar que en los países subsaharianos principalmente el control que hay sobre los menores es igual que el que hacemos aquí, es que decir, bueno, te has enterado de nada. Pero de nada. De cómo es la vida ahí. O sea, partiendo de la premisa de que el valor de la vida es completamente distinto. Pero distinto. Pues bueno, según ellos, dicen que son tan válidos como los nuestros. Y entonces, cuando un menor extranjero llegue solo a España, reclamaremos a los servicios sociales de su país de origen, o sea, va a llamar Alberto a Burkina Faso y va a decir, oye, a ver, tú, que aquí hay uno que dice que viene de allí. ¿Y les van a reclamar el qué? Pues bueno, les van a reclamar que velen por el interés superior del menor y encuentren a su familia. Claro, en Burkina Faso no tiene otra cosa que hacer que recibir la llamada de Alberto y ponerse a buscar a la familia, si es que está registrada. Porque es que esta es otra. Muchas veces dicen, no, es que son menas, pero no tienen, me lo ves y dices, la edad que dicen tener no cuadra. Pues si es que ese niño a lo mejor jamás, nunca ha ido a registrarse. Pero esta gente no ha viajado ni siquiera a los países de origen para darse cuenta de qué es lo que se vive ahí. Que es terrible. Estos han hecho el plan de inmigración pensando que somos pues, como aquí, que está aburrido y dice, me voy a España.
Es un disparate. Luego, aquí viene la parte que es la cooperación internacional. Las políticas públicas de cooperación española y europea para el desarrollo deberán centrarse en fomentar de forma clara y estructurada oportunidades en los países de origen claves para reducir los riesgos asociados a la inmigración. No lo habíamos pensado nunca. Mentira, no dice inmigración, dice migración. Me he equivocado. También han comprado ese relato. Ahora ya no son inmigrantes, son migrantes. Como las aves. Bueno, pues dice esto que no se nos había ocurrido nunca. Y es que según la tesis de Feijóo y del Partido Popular, el problema es que no tienen dinero. Entonces, como no tienen dinero, se lo vamos a dar y ya está. ¿Y cómo se nos había ocurrido esto antes? Y seguramente será un problema de la Constitución, pues estos que son constitucionalistas. Y es que, claro, si tuviese Gabón una constitución como la nuestra, pues no estarían así. Y entonces hay que darles dinero. Y lo vamos a solucionar. Basta con conocer mínimamente cualquier país subsahariano para saber que principalmente el problema no es ese. Es la corrupción salvaje. Ahora que China se ha comprado el continente africano, nosotros aquí no nos enteramos de nada, pero cuando uno va, pues lo ve. Al principio, pues sí, utilizaban los trabajadores locales. Ahora ya no, ahora llaman a sus chinos. Dicen, no, mira, yo voy a los míos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que al principio las carreteras, todas estas infraestructuras que realizaba empresas chinas, pues bueno, funcionaban siempre y cuando el soborno a pagar fuese pequeño. Lo que ocurre es que el soborno cada vez es mayor. Y esas carreteras desaparecen en cuestión de meses, porque la calidad con la que construyen es pésima. Claro, dicen, mira, el presupuesto, 2 millones. Pero esos 2 millones, 1 millón a este, 200.000 a este, 100.000 a este, ¿qué te queda? 150.000 para hacerme la carretera. Pues te hago lo que puedo. Pues según Alberto esto va a cambiar, porque claro, si no fuesen 2, si fuesen 25, entonces ahí ya está. Llegaría el corrupto de turno, que además es una corrupción, y eso sí que es transversal la corrupción, que es cuando un país ya está muerto. Y es cuando todos los segmentos sociales están corrompidos, desde el presidente del gobierno hasta el que vive en una chabola. Eso es lo que pasa. ¿Qué tontería es esta? No, vamos a darles dinero. No, va usted a enriquecer a los corruptos, que es distinto. Y luego la nacionalidad. La nacionalidad es un honor, no un trámite burocrático. La nacionalidad debe ser el reflejo de un compromiso profundo con España, con su historia, su lengua y sus valores. Pues a lo mejor a Alberto se la quitan por el tema de la lengua. Será un reconocimiento a quienes demuestren no solo cumplir los requisitos legales, sino también tener la vocación de formar parte de un proyecto común de convivencia en libertad. Hay que exigir una integración real y verificable. Se celebra de exigencia lingüística hasta el B2 y se implantará una prueba reforzada de conocimiento institucional, legal, cultural e histórico para garantizar el compromiso con nuestra democracia y valores comunes. Bueno, pues esto, pues vale, sí, hombre, si es que esto de la nacionalidad, gente que seguro que usted conoce, que sale asustada, dice, oye, pero que yo he ido ahí, que sí, que hablo español, conozco España, llevo aquí ya toda una vida, y sale asustado diciendo, oye, pero que se le han dado aquí a todos estos, en un rato. Sería interesante también hacer la cuenta de cuántos inmigrantes, porque los estudios varían, se han legalizado en los últimos años. Más de 1,5 millones, No son pocos, desde que está Sánchez. Pero es que si echamos la vista atrás, te salen más de 2 millones. Bueno, pues este es el plan que ha presentado el Partido Popular sobre inmigración, eso sí, desconociendo por completo que los seres humanos no somos iguales. Y que, por supuesto, que el país de origen influye. Y que no puedes tratar a un ser humano como si fuese una mercancía. ¿Qué nos falta aquí? ¿Mano de obra? Pues entonces que vengan. Cuando tienes además en España a no pocas personas españolas, que esto también hay que decirlo porque siempre se está cargando con el inmigrante que viene a trabajar. Oye, ¿qué pasa con el español que no debe trabajar? Y que está cobrando el sueldecito público pagado por el que sí que trabaja. Es que no quiere ir a recoger la fresa. Estupendo, no vaya a recoger la fresa. Ahora, deje de vivir del esfuerzo ajeno. En fin,
Pues un parchecito que no va a evitar, que es lo que pretenden, que Vox siga subiendo. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Parece ser que el panorama a Ábalos, a tu querido Ábalos, se le está complicando cada vez más. Mañana me parece que no duerme en casa. No pinta bien el asunto, la verdad. Sí, No pues pinta es bien que el claro, también no está colaborando. No, claro, entonces al final pues llega un momento que dices, pues bueno, si no dices nada, que bueno, esperemos a mañana a ver qué... Sí, mañana puede haber sorpresa. Igual Puede haber sorpresa. puede cantar la Traviata. Y pasado coldo. Vaya dos, Sí, vaya dos. Es que vaya, Joder. menudos elementos los dos. En fin, Pero bueno. peor es la propuesta que pretendía llevar el gobierno de la reforma de los autónomos. Fíjate, O sea, una si es locura. escandalosa que ni en el propio gobierno, por la parte de Sumar, están de acuerdo con esa nueva medida que planteaba. O sea, que probablemente se quede solo el PSOE en la tramitación en el Congreso. Sí, parece que Sumar decía, no, nos parece bien porque, claro, es que estáis subiéndole a los que cobran poco. A los que cobran mucho sí que nos parece bien que los revientes. acribillarlos, ¿no? Claro, sí, esto es el problema. Y Esquerra también en contra. Sí. Junts ha sido... Junts ha dicho que da igual, que ni los que cobran poco ni mucho, que esto es un disparate. Un disparate, Para el que cobra mucho. Que Por le ha eso te subido un digo, 100% ya la cuota de autónomo. Pues no, ahora todavía un poco más. Es que poquito es una más. cosa que hay casos, gente que no le compensa trabajar porque si se tiene que dar de alta de autónomo, No le es sale que no se da rentable, cuenta. claro. Lo de la cuota de autónomo es que es un delirio, que habría que eliminar ese concepto. En fin, pero ningún partido lo hace, ¿eh? Pues ni Vox. No, luego Vox llega el dice, momento y no... Estamos en contra de que el PP vota a favor de la Sí, reforma sí, anterior, sí. de estos 15, digamos, puntos 15 tramos que hay. Entonces ya, pero a Vox no le parece mal la cuota de autónomo, ¿eh? O sea, al menos yo no lo he visto. Si alguien no es así, que nos ponga el enlace Que diga lo donde dice que contrario. va a eliminar la cuota de autónomo, porque yo eso no lo he visto. Bueno, vamos con esa propuesta. Sí, vamos a que repasar lo que probablemente no salga adelante. Como digo, el Ministerio de Seguridad Social ha propuesto una subida de las cuotas de autónomos para el año que viene hasta los 217 euros en el caso de quienes ingresen menos de 670 euros mensuales y los 796 euros para quienes superen los 6.000 euros al mes. Los 15 tramos del esquema de cotizaciones han experimentado diferentes alzas. Estas van desde los 17 euros más en la cuota mínima citada a los 206 euros más en la máxima, según el documento que ha presentado el Gobierno. Además, el Ejecutivo ha planteado incrementos también para el año 2027, no solo para el año que viene, pero el PSOE se va a quedar solo previsiblemente en el Congreso con su propuesta para subir esa cuota. Como decimos, PP, Vox, Junts, Esquerra y Sumar han rechazado públicamente la medida planteada por la ministra Elma Saiz. Vamos a escuchar lo que decía precisamente Vox a través de su portavoz, Pepa Millán. Le escuchamos. Para el Partido Socialista todavía no es suficiente. Todavía hay que exprimir todavía más a los españoles, porque no pagan todavía suficientes impuestos. Un gobierno que bate todos los años récord en recaudación, que no sabemos a dónde va el dinero, que no va ni a los trenes, ni a la sanidad, ni a la educación, ni a los servicios públicos, que no va para nada más que a los millones de asesores que tiene el gobierno, su estructura para mantenerse en el poder y sus pagos a los separatistas. sí que sabemos. Bueno, pues eso ha sido lo que ha señalado. Claro, sí que sabemos a dónde va. Además es que está publicado. Lo puede buscar Pepa Millán. A ver, presupuestos generales del Estado y cada euro sabes a dónde va. Pensiones no lo dice. De lo poco transparente que hay. Sí, efectivamente. Y es que no sé qué hacen con nuestro dinero. Pues cojas usted, que ya sé que es un coñazo, los presupuestos generales del Estado y ahí tiene partida a partida lo que nos cuesta el ¿Dónde asunto. va destinado? Sí. Pero no, esto no. Yo recuerdo, ahora que decía, que sí que cuando vino Ficaredo aquí, dijo que sí que quería bonificar, pero a los que no superaban el ingreso, el salario mínimo. El salario mínimo interprofesional. Exacto. Y dices, si lo superaba ya iba a pagar la cuota. Ya, hachazo. Sí, ¿no? En fin, qué comprometidos están con la cuestión de la fiscalidad. Vamos con Donald Trump, baño de masas. Sí. Y todos detrás de él, la verdad. Sí. Hombre, la imagen era muy potente, desde luego. O sea, que parecía un profesor con sus alumnos cuando se van de excursión, ¿no? O sea, que los iba llamando uno a uno, a ver, Pepito, fulanito, tal, no sé qué. Sí. Les daba palmadas, estiraba los brazos, o sea, todo. Sí, no. Showtime. Showtime, al estilo Donald Trump, que ha exhibido músculo en Egipto después de anunciarse ese acuerdo de paz entre Israel y Hamás, una cumbre que, curiosamente, no ha contado con los dos principales actores
que es precisamente Hamás, y Netanyahu, que no aclara del todo ese camino a la paz duradera en Oriente Próximo, al menos de momento. Donald Trump es verdad que celebraba ese acuerdo con mucha pompa, como decimos, grandilocuencia, aunque hay dudas sobre el camino que se abre ahora por delante en la región. Pero más allá de eso, el presidente de Estados Unidos estuvo rodeado de más de una veintena de mandatarios, Macron, Meloni, Starmer, Pedro Sánchez también, para ese anuncio y firma, también que los rehenes israelíes pues, han podido volver con sus familias en las últimas horas y que los cuerpos de los asesinados, secuestrados por Hamás, están siendo ya también esos cuerpos repatriados. También lo que quiso dejar bien claro Trump ayer en Egipto es que no iba a haber una tercera guerra mundial. Escuchamos al presidente de los Estados Unidos. We're going to make sure that the Middle East is going to be a safe and secure place. It's a very important place in the world, means so much. There were so many people who said the Middle East, and this has been going for many, many decades. I've read it many times that World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen. That's not going to happen. There was a time that you would have thought it could have, but it's not going to happen. There won't be World War III, hopefully at all, but it's not going to start in the Middle East. We're not going to have a World War III if we're smart. Me encanta. Es que la forma de hablar, uno pierde a veces el mensaje, ¿no? Cuando lo está escuchando por la pose, ¿no? La forma de expresar. Es que además estaba así ladeado en el atril y dices, ¿a quién narices le está mirando? No lo sé, pero bueno. Hubo también un detalle buenísimo, que estaban todos atrás menos Macron. Macron dijo, no, yo no me quiero humillar. Y entonces dice, oye, ¿dónde está Macron? Y dice, uy, ¿estás ahí? ¿Hoy no quieres figurar? Es que es el mejor. Sí. Tuvo recaditos para todos, porque a Sánchez también, ¿eh? O sea, sí. Es verdad que luego alabó también un poco lo que estaba haciendo España. Bueno, esto lo dice siempre. You're doing a great job. Sí, ya está, ¿no? Spain. Y Sánchez con la risita nerviosa, en fin. Ay, Sánchez ha ido detrás ahí para darle al ultraderechista de referencia poco menos que un beso en los morros. Sí. Me ha faltado. Efectivamente. Hablando de Macron, claro, ¿cómo no se va a esconder? Tiene al país. Hay Francia. Bueno, Francia es nuestro futuro. Sí, tema de la inmigración, claro, el bodrio que ha presentado hoy el PP es lo que te presentaban en Francia hace 35 años. Ahora ya, claro. Y también la cuestión de las pensiones, que aquí es, uy, es que no. Sí, vamos claro. A abrir el melón, claro. Oye, yo, ojalá, imagínate decir, no, qué superávit tenemos. Las cuentas están súper ordenadas. No, el país está quebrado. Esto es insostenible. Por completo, sí. Llevamos años gastando más de lo que ingresamos y no va a cambiar el asunto quitando los coches oficiales, que sí, yo los quito y quito el Ministerio de Igualdad, todo eso fenomenal, los vamos a quitar. Mire el presupuesto general del Estado, los presupuestos generales. Es que eso es superficial, simbólico, que queda muy bien y efectivamente hay que hacerlo, ¿no? O sea, todo lo que nos sirva hay que meterle tijera. Pero es que en la derecha lo del gasto superfluo es una cosa que no es que lo que sobran son asesores. Una ensoñación con eso. Sí, mire usted, si nos metemos con que los otros no leen, pues póngase usted también a leer porque si no se puede criticar, claro. Bueno, Macron, que al final ha dicho, bueno, da igual, yo me quedo aquí y así me dejáis en paz. Sí, ha sido a través de su que el país quiebre, primer ministro por segunda vez en cuestión de 2 semanas. O sea, porque más o menos ha sido así, porque había presentado su dimisión, Macron le había dicho que no, y dice, voy a nombrar un nuevo primer ministro, y al final ha elegido a Sébastien Lecornu otra vez. O sea que, en fin, tienen un cacao tremendo. Todo ello porque estamos contando que Lecornu ha suspendido la polémica reforma de las pensiones hasta después de las presidenciales de 2027. Este era uno de los principales puntos de desencuentro, sobre todo con el Partido Socialista, que había pedido la derogación de la medida para no censurar al Ejecutivo. Así lo proponía el propio Lecornu en la Asamblea Nacional, recibiendo el aplauso de la propia oposición. Escuchamos. Au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028. Fíjate la ovación cerrada por parte del Partido Socialista. Hemos visto a Hollande también aplaudiendo y reconociendo lo que había dicho Lecornu, claudicando y posponiendo esa reforma vital, crucial de las pensiones. Pero claro, eso es abrir un melón que aquí, por ejemplo, en España pues no se atreven porque enseguida te sacan los 10, 11 millones, ¿no? Que son de votantes 12 potenciales, 12 pensionistas. Pues en Francia 3/4 de lo mismo. Sí, es una ovación a la quiebra. Están aplaudiendo la quiebra de la nación. Sí, pero ellos no lo sufrirán.
No, ellos no. Claro. El que fue estupendo fue el anterior. Que salió y dijo, bueno, ahora que no me vais a votar, voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad. Esto no es de sistema ni estado de bienestar ni nada. Esto está quebrado. Hemos estado jugando con la broma de no, todo esto va fenomenal. Desde el año 78 Francia tiene déficit. Desde el 78. Casi 50 años. Es una cosa espectacular. Y dijo, pues ahora os cuento lo que hay. No hay dinero, no lo va a haber. Los jóvenes hemos dicho la inmigración, que es en la fase en la que estamos aquí, la inmigración no va para las pensiones, mentira. Pero no, está dicho, bueno, primero que un rato. Lo de Francia es nosotros viéndolo como una bola de cristal, como lo que nos va a ocurrir a nosotros en el futuro. En 10 años. Pero, pues qué desgracia. Ovación al declive, eso sí, democrático. Hombre, claro, sí. Ha sido democrático. que no quede. Sí, de forma legal y constitucional. Entonces, ok, no te vas a quejar. Todo permitido. Claro. Quiebra el Estado, pero de manera muy democrática. Eso es. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Mario Noya. ¿Qué tal? Muy bien, señor. Sí, yo hoy estoy de mala leche, ¿eh? Qué raro. No, hombre, yo suelo tener optimismo. Bueno, vida. Hoy no, hoy me la han quitado. Entre lo de la cuota de autónomo. Claro, cuando lo leí el otro día, digo, pues esto no puede ser. ¿Cómo no va a poder ser? Claro. Iba a ser, y quién sabe si es. Sí, eso es. Luego, el plan de inmigración del PP. Digo, ¿esto qué plan es? No sé. ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Has comido? ¿Qué hora es? Todo bien, se puede estar bien. Sí. A veces es duro. Pedro Lecanda, ¿cómo estás? Muy bien. Qué solemnidad. Sí, verá que estás hoy. No, hoy bien, con un gran entusiasmo, como siempre. Eso es. A ver si me animáis. Insua, ¿qué tal? Muy bien. Buenamente. Yo maravillosamente bien. Sí. Tu mejor momento, diría. Mi mejor momento, diría yo. Tanto físico como espiritual. Ah, muy bien. Sí. Oye, pues mira. Somático y neumático, que se dice. Sí. Oye, pues, ¿ves? Ya estoy un poco mejor. Ábalos no. Ábalos no está en su mejor momento. No. Ha tenido momentos mejores. Muy divertido. Épocas más felices, más divertidas. Ahora no son esos tiempos. No. Entonces, luego vamos con lo de Sánchez, que ha reconocido que sí, oye, es verdad, a mí a lo mejor me cayó algún sobre. Ha dicho que no tenía abogado al Supremo. Le ha dicho, ay, me quedo sin abogado. Entonces el Supremo le ha dicho, a ver, Juanín, ¿de qué te ríes? No, es que a veces se piensan que los jueces son imbéciles, ¿no? Entonces, ¿cómo que a veces? Siempre. Como Santos Cerdán igual, ¿no? Es que todo responde a una maniobra de ultraderecha y de tal. Que eran unas cuestiones políticas, que claro, tenía un abogado de la CUP, y dijo, voy al Supremo, voy a decir esto. Y dije, no, le va a dormir a la cárcel. Entonces, bueno, pues Ábalos mañana parece que va a acabar mal el asunto. Quería uno de oficio, ¿no? Por lo visto. Bueno, claro, ha dicho, es que no tengo, entonces, que me busquen uno, pero entre que me lo buscan y tal no me da tiempo de ir mañana. Y le han dicho, sí te da tiempo. De hecho, vas a tener que venir. Mario. Pues sí, no. Fijaos, es que encima además... Es que Teruel, ¿no? Estamos Señores, que van a cerrar el tráfico en Teruel también. Que como hay tanta gente en Teruel que les molestan los coches, que Teruel está Chongqing en China y después Teruel en las ciudades que más contaminan. Entonces, que por favor, que vayan ustedes en patín desde Madrid a visitar Teruel, que si no, no pueden. Caca. Bueno, en fin, este tipo de cosas que me han pasado una hora y me han dejado peor que Ajano, de estado de ánimo. ¿Veis cómo hoy no es un día para estar? Caso Ábalos, caso PSOE en general. Yo creo que casi lo hacen aposta para que la judicatura entera les tenga manía, precisamente por esa manera de proceder. Ese chuleo, esa voluntad manifiesta de pasar por encima de todo el mundo, de vacilarlos, claro, a los juristas, abogados, jueces, fiscales, si fueran fiscales. Dicen, oye, ¿pero cómo? Es más, suerte tienen de que están en España y que estamos bajo la férula del PSOE. En un país normal estaban presos y los metían en cárceles de máxima seguridad o con buba al lado para que te enseñe buenos modales en prisión. Porque es obsceno lo que hacen. Es obsceno. Y a las instituciones que les permitieran seguir ese juego les someterían también a serios correctivos. Oigan, estos tíos están poniendo en riesgo el Estado de Derecho, así de sencillo. Las maneras que tienen de proceder son las típicas, que si se extienden, si se universalizan, se acaba en una república bananera con muy difícil restauración. ¿Por qué?
Porque han destrozado el jarrón chino a martillazos. Ponte ahora a recomponerlo. Va a ser muy difícil. Hay mucha gente que dice, no te preocupes, Mario, que esto en cuanto cambien las mayorías y si vienen unos renovadores de verdad se haga que no, porque como se necesitan tantos consensos y poner de acuerdo a tanta gente en instituciones tan distintas, veremos a ver cómo salimos de esta. Parece anecdótico esto que estamos hablando de Ábalos y no, ahora un abogado de oficio y tal. No, de anecdótico no tiene nada porque estás marcando unos precedentes que veremos a ver por dónde salimos después. Yo estoy muy de acuerdo con Mario, tanto en lo de Teruel, que me parece un poco raro, como en esto último que ha dicho, de que efectivamente, ¿no?, los arreglos institucionales pues dependen, ¿no?, no sé, pues es que la palabra consenso no me gusta, porque suele tener una carga un poco a veces como muy positiva, ¿no? Pero sí, de acuerdos informales, de acuerdos sociales, culturales, etcétera, sin los cuales pues dejan de funcionar y efectivamente una cosa no se rompe y se arregla inmediatamente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sobre este último de Ábalos, hombre, tampoco hay mucho comentario. Efectivamente es una anécdota más de todas las que hemos glosado aquí, de esta especie como de cutrez, de falta de taparse, de incluso nivel, ¿no?, de calidad humana de la gente que está participando de todo esto. Porque efectivamente decías lo de los juristas. No hace falta ser tampoco Hermann Heller o Kelsen o tal para darse cuenta de que este es el truco más viejo de la historia, ¿no? Lo de, oye, me ha llevado mal con mi abogado, necesito otro abogado. Y el juez ha dicho, hombre, pues creo que es un fraude de ley. Es decir, esto cualquier persona con una inteligencia mediana, una capacidad de observación mínima y de sentido común, pues lo entiende. Pero en fin, ese último manotazo, pues sí, efectivamente, parece que los días de Ábalos se acaban. Aunque yo tengo la sensación, no sé si os parece, de que esto de Ábalos está un poco amortizado, ¿no? Es decir, que en el fondo que Ábalos entre en la cárcel ni siquiera es una buena noticia, es una noticia que cae de suyo, de un personaje que lleva mucho tiempo siendo vituperado y ha ido amortizado en una trama mucho más allá. Entonces yo no sé si va a tener demasiado efecto, ya digo, estético, eso, ciertas impacto social. Claro, que impactan más, que las ves y tiene un impacto visual muy, muy evidente. Yo no estoy seguro, yo creo que lo de Ábalos, ya digo, no va a tener demasiado efecto, ¿no? Entonces esto estamos viendo. Me da la sensación. No lo sé. Sí, es posible. Pedro. No, bueno, aquí suerte que precisamente el poder que no depende de, digamos, los pactos, los consensos y demás del ámbito de las Cortes, del Congreso, los Diputados y el Senado, es el poder judicial, precisamente, ¿no? Entonces, que para Montesquieu, por cierto, era una autoridad, ni siquiera un poder, porque claro, su mecanismo de formación pues es distinto de los otros dos, evidentemente. Y entonces, con una tradición, como decía Mario, ¿no? Pues una tradición, pues un peso tradicional, pues son juristas, es una técnica que no se deja manipular tan fácilmente por los por los tejemanejes de esta gente, ¿no? Entonces, de cortoplacistas, y es decir, pues hay una tradición, un ordenamiento jurídico que está muy discutido porque está con una casuística secular, digamos secular, en algunos casos hasta milenaria, en algunos casos vienen cosas que vienen ahí de... Y entonces, pues claro, no es tan fácil de pues retorcer, ¿no? Y entonces los jueces pues dicen, que es que aquí lo que pone aquí la ley, dura lex sed lex, ¿no?, que dice el dicho latino, la ley es dura pero es la ley, ¿no? Entonces ese peso de la ley, que no es tan fácil a pesar de que tienen el poder legislativo, porque después hacen pseudoleyes. Cuando intentan hacer leyes, como les pasa a Montero y demás, que no tienen ni idea, claro, son formación de psicólogas y cosas así, en el caso de Irene Montero, y después hacen pseudoleyes, leyes que no se pueden aplicar. O que si se aplican, pues... sueltan violadores. Sueltan violadores. O sea, no tienen capacidad, digamos, para hacer una ley en condiciones, y lo que producen son pseudoleyes. Porque para hacer una ley, pues hay que tener una técnica, que no es tan fácil. No puedes hacer una ley de cualquier cosa ni de cualquier forma, ¿no? Entonces tienes que estar coordinado sistemáticamente, más o menos sistemáticamente. Hombre, no es un sistema axiomático, pero se parece bastante, ¿no? Mire, ahí hay dos cosas. Ábalos y su presumible entrada en prisión. El PSOE puede pensar que le viene bien, y yo creo que no. Porque además Ábalos no han conseguido convertir en el personaje demonizable, en la España corrupta, en la hormiga, en la oveja negra o en la fruta podrida. No lo han conseguido. Y hay ahí un pozo de simpatía o de conexión con el personaje
La misma persona te puede decir, la madre que le parió, menos mal que no es mi padre, pero el tipo, en fin, que no lo veo, no considero que sea yo su ternera precisamente. No, José Luis, que dice es así. Entonces, ojo con que vayan por ahí, porque incluso se les puede volver en contra en algunos ámbitos que ellos creen que tienen dominados. Y luego, en segundo lugar, hay huelga de jueces, etcétera. De nuevo, hablando de la judicatura y que cómo han podido o cómo pueden estar como están con el gobierno. Y esto me lleva a la famosa huelga de jueces. Hubo gente que empezó a corear consignas políticas y salieron ellos muy pulcros, muy dignos. Por favor, no. Estamos aquí reunidos. Vamos a hacer una protesta de togados. Por favor, los que no tengan... ¿Qué haces en la calle? Sal de la calle. ¿Estás pidiendo el apoyo de la gente? Bien. ¿Sabéis quién viene? ¿Sabéis quién viene? ¿Y qué van a hacer? Pues entonces los tiquismiquis nos lo dejamos de lado. Porque claro, mirad. Y entonces, claro, de repente dicen, la técnica de la que estaba hablando Pedro, es que quieren tipos que atropellen la técnica. Es que ellos tienen un problema con el Estado de Derecho, lo han tenido siempre, ¿eh? O sea, la famosa butad de guerra no era ninguna butad, era un programa político. Montesquieu ha muerto. Montesquieu y la meritocracia relacionada con el contrapeso, con que el poder no sea yo, con que el poder sea un tipo, un gafotas, que se ha pasado toda la vida metido en su casa y que de repente dice, eso no se puede hacer así. ¿Ese señor se cree el Rey Sol? No, ese señor tiene alma de funcionario y de verdad se cree que no hay nadie por encima de nadie y que él puede tirar atrás a un gobernante. ¿Lo va a hacer para legislar él? No, él te va a decir que técnicamente tiene que estar esto perfecto. Por eso son tan importantísimos los cuerpos de los funcionarios, los cuerpos superiores de la administración. Por eso, porque son ellos los que tienen que sostener el Estado frente a elementos como estos que nos vienen o como los que se suponen que van a heredar, pero luego como que les da vergüencita o que no, de repente dicen, bueno, pues me apaño, me viene bien también a mí. No están puestos por la demagogia. Porque están puestos por la demagogia, porque esto se ha degenerado una demagogia absoluta y total. Pues no están puestos por la demagogia, claro, la demagogia es transitoria. ¿Os acordáis qué decía Irene Montero y Demás Ralea cuando aprobaban sus leyes? Los mensajes eran de amenazas a los jueces. Hay que formarlos. ¿Formarlos dónde? Exacto. En los Laogai. ¿Qué les vais a llevar? ¿De excursión a China? Exacto. Un campamento de 5 años, a lo mejor, para que te vengan ya sabiendo que la ley es lo que tú digas que es la ley. Es que no es... es decir, la incompetencia para ellos es un defecto menor, porque lo importante es la voluntad de ejercer el poder. Y yo me voy a sentar sobre eso. Y eso es peligrosísimo, repito. Y como se carguen los cuerpos intermedios, que cuesta tanto formar, porque como ha dicho Pedro, esto ya no son solo polémicas, sino que tú necesitas un bagaje y unas huellas sobre las que caminar. Como tú dinamites eso, ¿qué te crees? ¿Que lo que tienes que hacer es, no, en 10 años pongo a 2 personas? No, 10 años no. Te lleva luego... quizá generaciones recomponer un desaguisado, yo creo. No, pero esto como está en el adanismo, entonces están inventando de nuevo la sociedad, porque la sociedad está llena de conspiraciones, ¿no? El hombre contra la mujer y tal. Entonces está todo tocado, está todo mal construido. Entonces llega Irene Montero y lo va a construir ella. Claro. Y entonces claro, los jueces hay que formarles, porque llevan 10 años metidos en una biblioteca, efectivamente, ahí estudiando el ordenamiento jurídico y después una posición del copón, pero llega Irene Montero con su formación de psicóloga, entonces te dicen, hombre, no sabes lo que es la formación de género, que es un cursillo que te da PAM, risoterapia que te da PAM, que te lo da PAM el cursillo. Entonces no has hecho el cursillo de risoterapia primero y después el otro, o primero ese y después risoterapia. Oye, no os riáis, que es que eso es verdad. O sea, pero coño, nos reímos por no ponernos a llorar. Por ejemplo, coño, claro, es que sí, y no lo pasa aquí, ha pasado en todo claro. Occidente. Tengo un amigo en la City, en Londres, que dice, chicos, no sabéis lo que es esto. Es peor. No, igual que en Estados Unidos. O una señora que tiene todo lo de la interseccionalidad, es decir, tiene origen inuit con australopiteco y
O sea, es como todo. Y dices, ¿de dónde ha salido? Es un Funko. Bien. Pues, sí. No, pero es que de repente se pone delante de un board de un banco y les dice a estos tipos que mueven miles de millones de libras por segundo, oiga, ¿tiene usted a alguien que tenga un padre del Zaire, una madre de Cuenca y que haya estudiado en la actitud? Eso es. Y entonces ellos dicen, no, ese nos falta. Uf. Hay que solucionarlo antes de que yo le permita operar en el mercado financiero. Y entonces estos dicen, es que me estoy jugando con ese tipo de gentuza incompetente. Tu negocio. O por volver aquí, ¿os acordáis de Garzón diciendo turismo en España son todos unos matados? Y los representantes del sector diciendo, es que tengo que lidiar con este señor que me está tumbando el negocio del que dependen decenas de millones de personas en España. Y dependo de él. Entonces dicen, no puedes llevar metralleta porque hay control de metales a la entrada. No les puedes decir cosas a un tipo del que depende literalmente tu subsistencia y, de hecho, buena parte del entramado económico de España. Es que estamos elevando a este tipo de gente y los destrozos por eso son tan brutales. Mirad Argentina, por ejemplo, lo que ha pasado. Y es tan difícil rehacerlo, porque luego, aunque te venga Superman, es que tienes que repoblar tanto. Sí, sí, que es complicadísimo, le canta. Después de lo del Funko, es que se me olvidó lo que iba a decir. Pero, retomando lo de los jueces, decía Pedro lo del adanismo, o sea, la idea de la justicia o del derecho, de los socios de izquierda del PSOE, digamos, como especie, más que de justicia, una concepción justiciera, digamos, del derecho, que realiza una idea particular de justicia. Y luego están los mayores, es decir, el PSOE, donde esto no es un discurso real, pero yo estoy convencido que en el caso de Yone Belarra es un discurso efectivo, que ya se cree que es un discurso político, pero ya esta es gente que viene del activismo, y por tanto que quieren que lo judicial sea una prolongación del activismo y que el derecho también lo sea, ¿no? Entonces la técnica es una cosa secundaria, incluso sospechosa, ¿no? Claro. De técnica. Y luego está el PSOE, ya digo, que en todo esto ve una oportunidad de supervivencia en unas condiciones de debilidad política enorme, donde esto te viene bien para sembrar la sospecha hacia pues, lo que tantas veces hemos hablado, periodistas y jueces fundamentalmente, ¿no? Estos mensajes así sibilinos, Pilar Alegría, Bolaños, ¿no? Confío en la justicia, la mayor parte de jueces, pero hay algunos jueces que están conspirando. En el fondo te están diciendo que es una conspiración judicial, ¿no? Especialmente, otra cosa que ha salido Montesquieu 2 veces, ¿no? Lo del poder judicial, su poder es casi nulo, es decir, no es un poder en el mismo sentido en que lo es el poder ejecutivo y legislativo. ¿Qué es más bien lo judicial? Es sobre todo una autoridad. Es decir, el juez es una figura de autoridad, es una figura que está por encima de las partes contendientes como un tercero neutral. Entonces, todo este tipo de mensajes lo que hacen, desde luego, es horadar esa autoridad, digamos, de los jueces. Especialmente en el caso, porque efectivamente, cuando decíamos, el derecho procesal civil o penal es una cosa, el derecho constitucional que tiene un componente más político siempre, o debate de principios, en muchos debates constitucionales, que debates de interpretación principalista, pues aquí es donde especialmente se ha hecho mucho daño. Es decir, yo creo que hay muy pocos españoles, o cada vez hay menos españoles, vamos a ser más, que confíen verdaderamente en el Tribunal Constitucional, como tribunal de garantía, de interpretación auténtica de la Constitución. Pero es que sobre el Tribunal Constitucional se construye el orden constitucional de las democracias. Te puede gustar o no el modelo, pero el modelo de democracia constitucional de todos los países europeos continentales se basa en el Tribunal Constitucional. Y por último, de nuevo, contra la simpatía, esto lo hemos discutido muchas veces, hacia Ábalos. No, yo a ver, yo siempre digo que es por lo que habéis contado. Constatado el hecho, ¿eh? No, pero lo que ha contado Mario, claro. O sea, esto que te venga un tío a tu empresa, oye, que no tiene a uno que te mezcla, no sé qué, no, de religión tal, pues entonces no puedes operar en el mercado. Es mucho más grave que Ábalos. Claro. No, yo creo que Ábalos no digo que sea un ejemplo que cae bien, o os cae bien, a mí no me cae bien, por contraste con otros personajes que están alrededor que vemos como mucho más ruines y con mucho más cálculos. Eso es decir, que en Ábalos es verdad que es una cosa tan obvia, ¿sabes? Es lo que te quiero decir, que entonces Ábalos vaya a la cárcel por claro. Pero me refiero, no. En cambio, otra gente que está ahí alrededor, de manera, lo que decías también tú, Mario, que están intentando convertir ese principio Ábalos en una especie de chivo expiatorio de todo lo que están haciendo. Personajes mucho más peligrosos que él, probablemente. Sí, como Sánchez. O por lo menos tan peligrosos como él. Vamos con Sánchez, que ha reconocido, se ha adelantado. O sea, esto ha llamado la atención en la entrevista. Ha estado con Ángel Barceló. Ya ponéis vosotros el calificativo que queráis. Y sí, para no faltar a la verdad. Ha dicho que sí, que es verdad, que él también cobró en efectivo. Y dices, uy, pero esto
¿Por qué? ¿Qué sabe, Juanín? Pues Pedro Sánchez ha reconocido que en alguna ocasión ha cobrado dinero en efectivo del Partido Socialista. Lo ha dicho esta mañana en una entrevista en la cadena SER con Ángeles Barceló, aunque lo importante, según el presidente del gobierno, es que fuera legal. Luego ya la cuantía es otra historia. Escuchamos a Pedro Sánchez. ¿Por qué se hacían pagos en efectivo? Bueno, pues como hacen todas las empresas. En fin, sí, pero el pago en efectivo, el dinero metálico, es muy susceptible de irregularidades, de que se cuelen por ahí irregularidades. Bueno, pero yo estoy convencido de que en toda empresa, también en la suya, si se coge un taxi o, en fin, lo que hay son liquidaciones de gasto que uno tiene cuando hace ¿Usted viajes. recibió este tipo de liquidaciones de gasto en su momento, en su trayectoria en el Partido Socialista? Pues mire, yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Taxi. Tengo que preguntar a Begoña. A ver, si el sobre era de la sauna Dan. Es que este tipo va así por la vida. O sea, son los mismos que te convierten en terrorista islámico como se te ocurra ir a pagar al contado al centro comercial por un producto. Mario, acuérdate, la ley primero eran 2.500, el máximo. Luego la rebajaron a 1.000. Con la ley que ellos defienden, ya estarían cometiendo un delito. Pero y no solo eso. Si tú dices, oye, mira, te compro que es verdad que son gastos. Pero es que además, incluso, mire, y fíjate porque dicen, no, bueno, pero para el chocolate del loro, el loro de estos que tiene la solitaria, pero fijaos, no solo, es que van siempre a las pequeñas cantidades. ¿Habéis visto Bizum? Sí, que ¿Tú qué te pones si haces un Bizum? Ojo, máximo 500 euros. Porque están yendo a los micromovimientos, que como todo el mundo sabe, es lo que ha hecho millonario a la gente del cártel de los soles y tal, el pagar con monedas, trapichear con monedas de 2 euros. Bueno, pues tienen los cajones de madera de pino de decirte esto ahí en la cara y Ángel dice, qué bien, qué arte tienes, jodido. Lo ha dicho en catalán. Y no pasa nada. Este tío es invencible porque te puede decir cualquier cosa a la cara y no se le va a mover un músculo. No sé si lo habéis visto. Cualquier cosa te puede decir. Y le preguntas ahora, oye, ¿y has cobrado? Y va a decir, no, es que un día me meten en la cárcel a mí por hacer ejemplos, pero... Es que este diría, sí, ¿qué? No, ¿y dónde está el problema? Y a otra cosa es buenísimo en gestionar este tipo de tempos, de venga, a la siguiente, pasad de página. Hace 2 años y medio lo íbamos a tirar abajo por la fechoría de plagiar una tesis doctoral. Ah, sí. Que es que eso, no sé si os acordáis, es que eso era grave. Sí, de hecho, el presidente de... y ahora un tío te escupe, como Mario, se te ocurra decirle... Cuando pasó eso, muchos decían, va a dimitir. Cuando pasó eso, que dices, muchos decían, hombre, va a dimitir. No puede. La han pillado. Es insostenible. ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo va a seguir? ¿Qué tiempos, macho? Y el PSOE en esto es... para el que quiere hacer este tipo de política es el ejemplo. Al PP... Oye, que tenéis ahí una chica que dice que ha sido profesora y que... No puedo. Oye, no puede. Crichis, ¿cómo hacemos? Shakespeare, ¿por qué has muerto? ¿Cómo? Sí, no sé. Y estos tíos, en tu cara, o sea, el partido de... Es que han defraudado, es que han falsificado todos su currículum. Y les dicen a los demás, ¿dónde vas, pájara? Y consiguen... Que la pájara fuera. Que se no lo ha dicho pájara ahora a Noelia, mis respetos, pero... No, pero ya sé. A ver, me parece bien que se haya ido, también te digo. No, pero da igual, ¿lo ves? No, pero es que estos van a esto al final. No, a mí me parece bien. Pero que no sé si te parece bien, que me da igual. Que lo que tienes enfrente es lo que tienes enfrente. No me distraigo ni medio segundo. O sea, que esos tíos han conseguido organizar el debate en torno a si Noelia Núñez ha engañado a la humanidad. Ellos que son todo lo peor, bueno, pues fijan el debate y les da igual. Y ya te ha dicho, sí, he podido, pues sí. Y ya está, y nadie le para y nadie dice, ¿cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿No? Hombre, pero pues es un tío que salió reconociendo, es verdad. Lo de los mensajes de Santos Cerdán con Coldo diciendo, mete los votos por ahí, dijo, es verdad, pero yo gané por más.
Sí, fueron 2 votos sobre no sé cuántos. Sí, dijo. hostia, cuidado con eso. Bueno. Claro. Insuelo, Sí, le candilla. a ver, ellos siguen la técnica. Vamos a ver, tienen a favor pues el Zeitgeist, que dicen los alemanes, ¿no? El espíritu del tiempo lo tienen a favor porque, bueno, todas estas concepciones conspiranoicas, digamos, de, pues eso, que son labradas en Estados Unidos, en las universidades norteamericanas, el Gender Theory, la teoría de género, todo esto, el posmodernismo en líneas generales, pues alimenta esto, ¿no? Esta ideología, el PSOE ha encarnado, es la que encarna esta ideología, que tiene la capacidad de estar un pie en las instituciones, ¿tal?, y otro pie en la revolución. La revolución está del vaso de agua, en el que está Podemos y tal, ¿no? Entonces, su estrategia es la siguiente. Es, primero, la conspiración contra ellos. Es decir, eso funciona casi siempre. Entonces, ellos tienen la posibilidad, si roban, pues tienen esto que decía Garzón, Alberto Garzón. Que ahí te metes. Alberto Garzón. El filósofo o el economista. El economista. El economista dice el otro. Las dos cosas. Los dos son las dos cosas. Los dos son todo. Son sabios. Y entonces, Alberto decía, si te corrompes, dejas de ser de izquierda. Es verdad. Este es el mecanismo. Entonces, se ha corrompido. Entonces, no era de izquierdas verdaderamente. Es como, esto lo decía, lo hemos pillado. Claro, esto lo decía, pues Erasmo de Rotterdam, ¿no? Decía, no, si te empuñas un arma, es que no eres cristiano, es que ya eres turco y tal. Claro. Entonces, es el mismo mecanismo. O sea, el cristiano no puede tocar las armas, ¿no? Porque si toca un arma, es turco. Entonces, es un yihadista. Entonces, este es el mismo argumento, es el mismo argumentario. Mira, y lo ha clavado Pedro, ¿eh? Es el partido de la revolución. ¿Es el PRI? ¿El partido de la revolución institucional? Es el PSOE. Es el PSOE. Entonces, eso es y la otra, aislar el asunto. Son cosas aisladas, ¿no? Entonces, el partido está limpio absolutamente. Esto es lo que dice Pedro, ¿no? Pedro. Entonces, San Pedro. Entonces, son cosas aisladas. Entonces, y además tiene todo el andamiaje también de las televisiones públicas para bombardear con esto, ¿no? Entonces, caso Coldo. Se llaman caso Coldo. O sea, siempre son temas aislados. No ha salpicado el partido. El partido está limpio, eso lo sigue sosteniendo Sánchez y lo sostiene, pero vamos, con una. El partido nunca se va a ensuciar. ¿Por qué? Porque en cuanto haya algún caso más, es aislado. Entonces se va a discreción. O sea, no hay una continuidad. El partido nunca sirve de enlace. Son elementos aislados siempre. Pum, pum, pum. Es esa discreción. Entonces. Paradoja de la discreción. De San Pedro, perdonad. Bueno, escuchasteis el otro día a la diputada del PSOE diciendo algún día fue glosado. Habrá que hacer santo a Pedro Sánchez, así que cuidado con las bromas, porque al final acaba el palmar de Troya siendo una broma. Y que decían que el premio Nobel de la Paz también planteaban que tenía posibilidades por su lucha. Por la nada. Por su lucha que quedó en. Su lucha, es que es su lucha. Exacto. Yo tengo una observación. Yo tengo una dramatúrgica, una de marco y una de fondo. Dramatúrgica. Fíjate que nunca me había fijado yo en esto y mira que hemos visto aquí, bueno, en tu vida cotidiana pues estás expuesto a entrevistas a Pedro Sánchez de vez en cuando, rara vez, pero dramatúrgicamente nunca me había fijado, me gusta mucho cómo usa el tono. O sea, está dando un tema que, oye, es como grave. Yo, una persona normal, se notaría una cierta tensión y él hace una técnica que me gusta mucho, oratoria, que es esto de, bueno, pues claro, pues Ángel, pues comprender. Que dicho con ese tono, todo parece como suave. Lo hace muy bien, ¿no? Y el hermano igual, lo utiliza igual. El tono y la forma. Sí, pero en este caso no te dice que no sabe dónde trabaja. ¿Sabes? Claro. Diciendo, no, bueno, como tú comprenderás, Ángel, te expresa, tal. Muy bien. Segundo, ¿cómo lo enmarca el tío? Que está muy bien también, porque al final parece que el debate es sobre si se puede usar el efectivo para liquidar gastos. Claro, eso. Que no era el debate. O sea, el debate es. Porque Cerdán dice, oye, aquí cuando estaba Ábalo se usaba este mecanismo de una manera un poco rara, voy a hacer un sistema de double check y de repente recibe 21 pagos en efectivo, por ejemplo, ¿no? O si un taxi cuesta 4.000 euros, imagínate, ¿no? Si hay una correspondencia entre lo que estás pagando y lo que tal, la limpieza, sobre todo teniendo en cuenta que, vamos, que de la gente de la que estamos hablando, pues hombre, confiar en ellos, o sea, es un ejercicio de candidez casi estética, ¿no? O sea, vamos, inasible para mí, desde luego, ¿no? Estamos hablando de gente con una relación muy particular con esto de los fondos de partido y tal. Y la tercera de fondo, que es lo que decíais también de la ideología ambos, que es que yo creo que hay una enorme desmoralización con esto, o sea, una idea de, bueno, al final todos roban,
Claro, en el fondo, oye, pues que no me robe un fascista, ¿no? O sea, yo creo que esto es lo que piensa el votante de izquierda. Es como, piensa que ganar a la derecha es una hipótesis apocalíptica, es una hipótesis pues, de irrupción del mal en la historia, prácticamente. Y dices, oye, pues mira, yo creo que dices, pues probablemente aquí en los sobres haya una pequeña cantidad que han robado, pero bueno, es que la alternativa es que venga un ladrón que encima sea fascista. Entonces yo creo que esto es lo que ellos distribuyen en sus bases y les funciona muy bien. Y además que yo creo que prefieren, oye, un gobierno progresista que robe, que no un gobierno limpio que sea en realidad no roba, está recuperando lo que ha sido previamente claro. Entonces, no, porque es quien roba a un ladrón enseñado 100 años de perdón. Funciona esto. Robin Hood. Es el Robin Hood. Entonces, son Robin Hood. Hablando de desmoralización, hoy el PP presentaba, es que esto quiero hablar ya, el plan de inmigración. Ahora lo vamos a comentar, porque tiene unos puntos y dices, pero ¿cómo es posible, macho? 2025. Es que claro, hay que partir de una premisa. Si algo se le critica al PP es que no cree en nada. Pero si tú sacas ahora este plan, porque dices que hay un problema con la inmigración, ¿lo piensas ahora? A finales de 2025? ¿O es que en las encuestas, como Vox crece, entonces dices, vamos a ver si con esto tapamos la fuga? Como es la segunda, la respuesta, en realidad la inmigración te da igual. O sea, tú lo único que estás pensando es en el fin de llegar al poder. Y ahora es la inmigración, pero si mañana sale, es que estoy convencido, que el 95% de los españoles está en contra del aborto, Feijóo diría, oye, ¿qué es esto de la interrupción? No al aborto. Entonces, o sea, no crees en nada, que eso es a lo que vamos. Vamos a repasar, Juanín, este anuncio tan fantástico. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes su Plan Nacional de Inmigración de los populares que aspira a poner en práctica si llega al poder. Entre otras medidas, reforzará los requisitos de acceso a la nacionalidad porque, según ha defendido, la nacionalidad española no se regala, se merece. También ha dicho lo siguiente, le ha dejado un recado al PSOE y también a Vox con este asunto. Lo escuchamos. Mi opinión, hay dos formas de que la inmigración irregular siga siendo un problema. Una es la que propone el gobierno, no hablar del tema porque creen que no les da votos. Y otra, la que propone Vox, hablar del tema sin ofrecer soluciones posibles porque creen que así consiguen votos. Pues el PP se desmarca de ambos y abrirá una solución real. Mario. Mirad, todos suspiramos. No, claro. No, mirad, con la inmigración pasa una historia, que es el tsunami. ¿Habéis visto algunas imágenes que son especialmente estremecedoras de un tsunami? Sí. Que es... No digo el momento de la devastación. No, hay unas que son peores, que es ver a gente que está viendo que viene un tsunami, pero no sabe que es un tsunami. Y además cuesta identificar una ola de 15 metros desde la playa, por muy cerca que estés. Entonces ven que el mar está bravo. Y de repente, ahí hay muy poca transición, ya no estás. Pasas de mirar a no estar. Con la inmigración les ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que ha sido un tema que solo tocaba una parte muy fringe de la sociedad, y perdón por el palabra, el que no sepa qué significa, al diccionario, que tampoco pasa nada por molestarse en buscar, y decían, madre mía, estos son los nazis, fíjate, vaya chusma, encima son tíos amargados, los vinagres, no quiero nada de ellos. No, y además, venga, que vengan, porque fíjate, y además no tenemos hijos, y qué sencillo nos lo ponen, que le limpian el culo, como dicen ahora los filósofos de cabecera a nuestros abuelos. Para pensar lo que quiere decir ese tipo de... Es uno de los grandes, por ejemplo, uno de los grandes desafíos del liberalismo, el liberalismo clásico, de lo que se llama el mundo liberal clásico. Se supone que estamos en nuestro siglo, en el siglo del liberalismo, y de repente hay temas que yo no me he enterado. A mí siempre me ha tocado perder. No, pero fue el 19, lo sabes. No, pero desde el fin de la historia famoso fukuyamesco decías, ya no hay enemigo ontológico enfrente y la democracia liberal es la que vale y el capitalismo es lo que vale y está todo bien. Era una cosa así como muy pavlosiana. Era mucho más oscuro en su planteamiento, que aparece allí el bigotón. Se pone el bigotón de Nietzsche en un determinado momento y hay un... Sí, no, pero incluso, pero que era, está todo bien. Está todo bien y que venga todo el mundo y está todo muy barato y nadie hacía reflexiones, oye, sobre los tejidos sociales, etc. Y además, como el mundo liberal estaba cosido al conservador, esos que tendrían que haber levantado la voz de alarma no la levantaron y dijo, oye, nuestras comunidades están yendo al carajo. ¿Qué has pasado? Que encima en España los únicos que manifestaban preocupación por la identidad eran los que querían
acabar con España. Entonces tú sentías rechazo a oír hablar de identidad y de nación y de esencias y de no sé qué. Entonces decías, no, todo lo contrario, que vengan. Bien, hay que hacer algo, ha pasado algo. Y hay gente que no quiere aún hacer la reflexión y que no saben cómo agarrar el tema. Y me parece que buena parte del PP está en eso. No saben qué hacer con el tema. Y tienen al lado, en la derecha, unos que sí saben qué hacer con el tema. Puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, pero te están diciendo, voy a hacer esto. Y estos se debaten en, me come la merienda, ¿esto será posible? ¿Esto técnicamente es posible? Y entonces se quedan ahí haciendo el Tancredo o haciendo el personaje shakespeariano, y la gente, cuando ve a un político, no quiere ver representaciones teatrales, para eso está el teatro. Ni quiere escuchar dilemas morales propios de filósofo y tal. Quieren tipos que resuelvan, que para eso están ahí. Sobre todo si además te han aleccionado y te han dicho, asume, tu país tiene que cambiar y tal, y de repente dices, bueno, que no quiero, y de repente hay un político que dice, yo es que tampoco quiero. ¿Cómo que no se puede? Bueno, yo voy a intentarlo, por lo menos. El PP no sabe qué hacer con este tema. No sabe qué hacer, ni siquiera cuando intenta dar un paso adelante en positivo con la inmigración hispanoamericana. No sabe qué hacer tampoco, porque de repente dice, un momento, ¿qué quiero? ¿Inmigrantes o nacionales? ¿Y qué quiero? ¿Que haya una nueva España o que se disuelva ya por completo la identidad nacional y que esto sea ya la comunidad de naciones iberoamericanas? No lo sabe tampoco, y el de al lado sí lo sabe y le está marcando el tema. Con lo cual, dice despropósitos, o dice cosas como muy improvisadas, o dice cosas también pendiente de que no lo casen con... por cierto, además cometió el error de meter a todos en el mismo saco. Le Pen, no sé cuánto. Y de repente media Europa está mirando hacia eso, incluso gente que tenía un pedigrí democrático impecable o histórico impecable. El PP no sabe qué hacer con eso. Eso es un problemón. Pedro. A ver, el PP no sabe qué hacer prácticamente con nada, porque está siempre a la defensiva, siempre a rebufo, siempre... Bueno, decíamos estos, que el espíritu del tiempo sopla a favor del PSOE y en contra del PP. Es decir, porque el PP está... O sea, en cuanto uno del PSOE le dice, bueno, si sois hijos del franquismo porque vuestro fundador fue ministro de Franco, ya no saben qué hacer con eso, se lían y ya se han perdido. Ya se han desnortado, ya no tienen solución. Entonces, les lanza así el PSOE de vez en cuando, un hueso, empiezan a roer y se tienen entretenidos royendo el hueso y no saben qué contestar de absolutamente nada. Entonces, porque claro, dicen, bueno, la identidad, ¿qué identidad? Esto de la identidad, ¿qué coño es la identidad? Es decir, ¿qué significa ser español? Claro. ¿Qué significa ser español? Tienes que debatir ahí, comemos jamón, tenemos que levantar piedras, como porque eso son determinadas partes de España, que son Perurena, Iñaki Perurena, que es el que levantaba piedras, ¿no? Entonces, eso es ser español, tal. La sardana, o sea, quiero decir, son elementos, atributos de carácter antropológico, de carácter nacional, precisamente porque, claro, la nación es un concepto en principio antropológico, no político. Después ha formado parte, a partir de la Revolución Francesa, ha entrado en el lenguaje político y además por la puerta grande, ¿no? Porque resulta que tiene la soberanía la nación. Entonces, claro, ahí está el problema. El concepto de nación es un concepto, pues, ambiguo. Tiene una ambigüedad, porque tiene ese componente identitario étnico, pero después es el elemento político, y la política es la negación de la etnia. Entonces, se mueve en una ambigüedad constante el concepto de nación. Entonces, si tú apelas a la nación, claro, ¿qué atributos son los atributos nacionales? Que yo lo defiendo, ¿eh? Ya ves, yo he escrito el libro, joder, perdón por hablar de uno mismo, que es de nosotros mismos callamos, que decía Kant, ¿no? Pues, citando a Bacon además, pues a Tocino, ¿no? A Francisco Tocino. Pues... Francis Bacon. Tú has escrito sobre eso. Sí, claro. Entonces, pero yo, sin embargo, mantengo la idea, ¿no? Frente a lo que llamaba Unamuno el Shilobet, ¿no? Es decir, aquellos que entienden que para pertenecer a una nación, en este caso España, hay que decir la palabra Shilobet, que es un concepto bíblico, ¿no? De determinada manera, si no te cortan la cabeza si no dices Shilobet, porque, claro, si no dices, pues eso, si no dices Jordi bien o Girón
Barcelona, pues entonces no perteneces al Volkisch catalán, ¿no? Entonces, pues esto es lo que yo esto no lo asumo, desde luego. O sea, yo lucho absolutamente contra eso. Entonces, claro, la inmigración, ¿qué pasa con la inmigración? Pues pasa, y termino, pasa que primero que esto no se pueden tomar medidas generales, cada país es ideográfico, digamos, por utilizar el término también filosófico. Es decir, España, por ejemplo, la inmigración vino de aluvión los años finales de los años 90, principios de los 2000, cuando estaba el PP en el poder, precisamente, entre el 96 y el 2004. Y entonces vino de aluvión. Cosa que no pasa en Francia, que no pasa en... Entonces no puedes tomar ejemplo exactamente igual. Y aquí tienes, y además tienes, depende cómo esa ideología, la ideología que haga presa en la inmigración, por ejemplo, si es de corte musulmana, si es de corte del este, que son las fuentes fundamentales de la inmigración en España, del este, musulmán, vamos, del norte de África y hispanoamericana. Entonces tienes que ver cuál es la morfología de ese tipo de situaciones. Entonces yo decía el otro día aquí, vamos a ver, la sociología hispanoamericana puede ponerte en degeneración a la sociedad, efectivamente, porque las bandas estas, el trato a la mujer es completamente despreciable, que no hay por dónde agarrarlo, yo qué sé, la música, degeneración absoluta, el reggaetón, entonces omnipresencia el reggaetón. Entonces cerraron un festival de la OTI, pero abrieron ahí a las puertas toda la música esta. Y entonces puede ponértelo en degeneración, pero no es una amenaza política, es más, al contrario, geopolíticamente tienes una opción. Tienes una opción con la hispanidad. Tienes una opción frente a la anglosfera, vamos a decirlo así. Tienes cierta opción. Relativa, pero cierta opción. Políticamente hablando. Bueno, muy relativa. Algo muy hay, relativa, pero geopolíticamente es un bloque que lo forma la lengua. Sí. Y eso es indiscutible. Eso es un bloque. Eso es indiscutible. Eso es un bloque. Que significa económicamente pues muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista económico, por ejemplo, pues eso. No vamos a entrar ahí porque... Y entonces, pero termino, pero el Islam, por ejemplo, esto es que te ataca políticamente, directamente porque el Estado-nación, esto sí que lo transforma absolutamente porque convierte al Corán en una ley. Claro, parece una aberración. Y nosotros la Biblia no es una ley, y entonces lo que no puede ser es combatir al Corán, los hombres coranizados, con convertir las leyes a través de la Biblia, convertir la Biblia en una ley. Eso no puede ser, porque entonces te cargas el propio Estado, el Estado-nación. Cosa que no propone nadie, por otro lado. O sea, no, bueno, no lo propone nadie. La postura católica, pero... No lo propone nadie, pero explícitamente. Pero tácitamente, por ahí va la cosa, ¿eh? Cuando se apela a Donoso Cortés, por ejemplo, Donoso Cortés es esto. Y Abascal, por ejemplo, apeló a Donoso Cortés varias veces. Con Donoso Cortés no puedes ir ni a la vuelta de la esquina. Con el ensayo de Donoso Cortés es que no hay por dónde cogerlo, a pesar de lo brillante que es. Le canta. Yo también pienso que Donoso es un autor muy brillante. No, pero ahora en serio. Bueno, es que hay tantísimas cosas que haber que ahora, después de la intervención de Lecanda, tenéis que portaros muy bien, porque va a repasar Juanín los puntos claves y un comentario cada uno, breve. Vale. No, yo también espero poder ser breve. No, tú ahora puedes alargarte, digo después de tu intervención. No, pero, tú ahora bueno, mucho. Ya que además hoy nos permitimos, sin llegar a hacer una tabla ilustrada, pero bueno, citar alguna cosa. Todavía me encontraba, lo digo también por la demonización de la que hablaba Mario, que había hasta hace muy poco con este tema, ¿no? Ortega en la reunión de las masas, cuando habla de la relación perversa, que es que se ve perfectamente en los estados europeos actuales entre estados, digamos, él no lo llamaría así, pero estados del bienestar o estados de providencia muy grandes e inmigración masiva, los problemas que eso genera. Claro. Y aún así, la proporción de esos tiempos, de la inmigración masiva de ese tiempo, bueno, es que no había. O sea, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora en Europa. Y esto es una cosa, ya digo, que hasta hace muy poco, y también por un consenso de posguerra que dura mucho tiempo y que en España, por su débil conciencia nacional, es más fuerte aún, criticar la inmigración masiva se veía como una especie de apología secreta a la sangre del suelo, una especie de nazismo implícito, cuando esto es, a todas luces, evidentemente, absurdo. Es más, es que yo recuerdo que no hace tanto, el mero hecho de criticar la inmigración, se hablaba mucho de inmigración legal, ilegal, etcétera.
o de qué inmigración preferimos. Son debates muy razonables y yo estoy de acuerdo con vosotros en que, por supuesto, la compatibilidad cultural es mucho mayor en el caso de Hispanoamérica. Pero yo creo que empezamos a hablar de una cosa que se ha visto en todos los países europeos, que ha cambiado toda la política europea. En España no nos damos tanta cuenta porque por nuestra condición peninsular somos una especie de, por razones históricas recientes, hay una hegemonía progresista en España que marca los debates de una manera muy distinta. Pero el hecho es que la inmigración masiva, legal o ilegal, descontrolada, genera unos problemas políticos de saturación de servicios públicos, de enemistad civil, de incluso los que les preocupa el auge de opciones políticas radicales y están muy preocupados con esto, deberían advertir que es imposible que tengas los grados de nacionalización, regularización, colapso, etcétera, etcétera, de un Estado que no está dimensionado para esta inmigración, etcétera, y que no se produzcan este tipo de modificaciones políticas. Entonces, esto que es una obviedad, hasta hace poco había un pacto de silencio en torno a esto que era absolutamente lamentable. Luego sobre el debate sobre la preferencia, a mí me parece que es un debate muy razonable, pero es un debate muy razonable que no sé si llegamos tarde. Es decir, yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que prefiere un tipo de inmigración pues cualificada sobre no cualificada, más próxima cultural sobre más lejana. Esto, en fin, es evidente, ¿no? El tema es, claro, yo no sé si cuando tú ves los números, lo que alguna gente llama la Pedro Wave, ¿no? Por lo de la Boris Wave, de estos últimos 3, 4, 5 años, efectivamente, por ejemplo, en Francia es un proceso que puede estar hasta los 60, o hasta descolonización. En Inglaterra también es mucho más antiguo. En España es un proceso mucho más rápido, en mucho menos tiempo, que genera, saturación, malestar, etcétera, etcétera. Y yo no sé si estamos todavía a tiempo de decir, oye, ¿qué tipo de inmigración? Pues evidentemente hay que elegir, pero además, es escenario de inmigración cero, pues yo entiendo que no, es imposible, pero lo que hay que hablar ya es de la dimensión. Es decir, ¿España puede seguir soportando el grado de inmigración que tiene? Y la respuesta es que no. Entonces, la respuesta evidente, y ya digo que me parece que es bastante consenso epocal. Es decir, cuando tú vas a las preocupaciones de los españoles, cuando tú ves que esto ya está impactando, porque mucha gente cree que esto es un debate artificial. Es mentira. Esto es un debate que está conectado con otros debates de primer orden, totalmente, como es la natalidad, como es el acceso a la vivienda. En España, en Cataluña, ¿de qué está haciendo el debate regional? Es un debate sobre inmigración y en España lo es cada vez más. Entonces, a mí lo que me parece que era absurdo, y mira, me alegro, que con medidas que serán más o menos idóneas, pero por fin, oye, me alegro de que podamos hablar como adultos de este tema y que en muchos sitios creo que todavía no se puede, y sigue siendo muy tabú. De hecho, vamos a repasar los puntos, pero habláis de... Juanín, si tiene que resumir, se pega un tiro. No, ya lo ha hecho. Humo de la cabeza pues ya. Lo ha hecho Mario. Vamos con Juanín, comentada. Otro punto, comentada, ¿vale? Pero breve como somos nosotros. Exacto. Sí. Sobre todo Mario. Los 10 telegráficos. Yo soy aforístico, joder. Yo soy como Juanín. A ver, vamos a repasar algunos de esos puntos delicados del documento del plan de inmigración presentado por el PP. En primer lugar, nuevo visado por puntos y de búsqueda de empleo transparente y objetivo que valorará la formación, la experiencia, el idioma y la integración. Habrá 2 vías: contrato en origen en sectores de difícil cobertura o visado temporal para buscar empleo en sectores tensionados, siempre con controles y plazos definidos. Una inmigración regulada y basada en el mérito no solo refuerza la cohesión social, sino que impulsa la productividad, la competitividad y el futuro económico de España. La hispanidad, entendida como espacio compartido de lengua, historia y valores, será un factor positivo en la evaluación del visado. Pues aquí hay una discriminación, que es lo que estabais comentando, que podría tener cierto sentido, pero ¿por qué? ¿No? Que no, que es que la madre del cordero en España es que se mezcla. Es muy fácil pasar de obtener la residencia a obtener la nacionalidad. Y el que quiera que ahora vaya ahora mismo y le pregunte a Grok cuánto tarda esta pregunta. Hola, Grok, ¿cuánto tarda un MENA en obtener la nacionalidad española? Vais a flipar en colores. El resumen no es de Juanín, pero es igualmente técnico. Vais a flipar. Entonces, segundo, se da una política de hechos consumados, o sea, que no es cierta. Dicen, no, la inmigración está ahí. Hasta que de repente uno dice, ¿y por qué? No es verdad que haya que admitir. A la gente le ha dicho traga con 1 millón de cosas. Con 1 millón de cosas. Y la gente dice, pues no, vamos a parar a ver qué sucede. Porque luego, cuando el problema ya no tiene solución, me decís que me resigne. O sea, me habéis cambiado el país y me tengo que resignar encima. Tampoco ahora se puede hacer nada. Estados Unidos paró la inmigración durante decenios. Durante decenios, os juro que antes de Trump. Os juro que fue en su momento de mayor esplendor. Hubo un momento que pararon la inmigración y dijeron, un momento, vamos a reordenar aquí, etc. Porque incluso posiciones que parecen como muy sensatas, de repente dices, ¿qué es esto de empleos cualificados, etcétera? A lo mejor tus cualificados dicen, para que me compitan a mí. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy, me marcho.
hacemos una fuga de cerebros para un lado. Y ¿esto cómo funciona? Ojo con ese tipo de cuestiones, porque además luego no es tan fácil chequear. Y luego hay como mucha vinculación. Lo de la hispanidad. ¿Qué puedes recibir a cambio de ser residente? Solo a cambio de ser residente, y encima, ¿cuánto voy a tardar en poder decidir las políticas de este país que me ha acogido? Es que en España se tarda sorprendentemente poco en convertirte en ciudadano de pleno derecho. Y esto es una cuestión que hay que poner sobre el tapete. Por último, por la cuestión hispanoamericana. O sea, que es que yo voy a dar por sentado, no tengo ni siquiera que hacer una defensa de. Ahora, que no se nos olviden estas otras cosas. Por desgracia, de 20 países, digo la cifra redonda, no me vayáis a decir, ahora son 23. Son 20. De 20 países de la Comunidad Hispanoamericana de Naciones que hay, no hay uno solo que sea una democracia funcional equiparable a las que nosotros consideramos en Europa Occidental. Pues puede decir uno, Uruguay, vale, venga, te lo compro. Muy bien. Y Costa Rica y Panamá, vale, venga, que estamos jugando ¿a qué? Si esos países te tienen que exportar a toda la gente, algunos ha habido casos casi de éxodo. Ecuador yo creo que ha llegado a tener como el 5% de la población total en España en un momento dado. Hay que preguntarse qué les está pasando para que estructuralmente sus países se vayan al carajo, y no es fruto de una hambruna, de una guerra, de una crisis puntual. No. Son crisis como muy cíclicas. Argentina, que ellos mismos no se consideran hispanoamericanos, se consideran europeos, no es un país institucionalmente fiable. Decimos que no pasa nada y que vengan aquí y que se exporten los mismos usos, maneras, es que además, etcétera, Mario, que han llevado a sus países al carajo, o vamos a hacer algo que permita. En Estados Unidos esto también se ve. Dirijo un medio americano. Los hispanos son los primeros que dicen, si a mí me encanta el mundo hispano y mi otro país, etcétera, pero es que he salido de ahí porque no puedo, porque no me fío, porque mis hijos no se van a poder criar con la seguridad que me dan estos otros. Son ellos los primeros que votan mucho a Trump, de hecho. Y que ellos mismos dicen... La sociología trae la política. Que no quiero que... Sí, bueno, pero no traen la política, traen la sociología. No, pero eso es verdad, pero está relacionado. O sea, si tú te crías en un ambiente de corrupción total, salvaje y absoluta en todos los ámbitos de tu vida, pues aquí dices, pues esto es lo mismo. Eso es, es así. Tú vienes un poco Ojo, con el pecado, y mucha gente puede decir, lo mismo. Pero bueno, no sé, los españoles hemos pasado por ese mismo proceso, es decir, se puede hacer en todos los sitios. Y tú oyes hablar a hispanoamericanos que vienen aquí y dicen, sois suizos. ¿En qué? Sois súper puntuales, sois súper formales trabajando. Te lo dicen los españoles, mirad lo que haréis. Bueno, pues para ellos es verdad. No, es que es verdad. Es que es verdad. Es que para los parámetros en los que ellos se manejan es verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hemos construido una sociedad mucho más sofisticada de lo que pensamos cuando estamos todo el día con la garrota. Totalmente, macho. Pegando unos garrotazos. Totalmente. Y tenemos es así. un grave riesgo de tirar eso junto con el agua sucia de la reforma general. Es que esto que tú apuntas es verdad. PP, estamos a punto en un tris, desde hace años, de caer en la República Bananera y todo esto, según porque el sanchismo... Hombre, a ver, hay una degradación que es evidente también. Pues, o sea, yo he percibido la degradación en los servicios públicos y privados. Muchas veces... A ver, así como el del PSOE está en un tris de caer en el franquismo, cada portero... O sea, quiero decir que al final la corrupción en el discurso, pues no sé yo si... A ver, allí las formas son un poquito más, como te diría yo, más ostentorias. Pero es que también depende. O sea, también depende, porque tú si hablas de un país, o sea, tú por ejemplo vas a Argentina, vas a México, vas a Chile y tienes sus zonas que dices, oye, estoy en Europa. O sea, que no tienes diferencia. Y hay otra que dice que no estás en Europa. Bueno, pero no sé qué es estar en Europa, no sé si es un elogio tampoco. Pero en los parámetros que decía Mario, o sea, me refiero a Europa empieza en los Pirineos con desprecio. Con el rollo LGTB. Algún día llegará algún día que digamos con desprecio, Europa empieza los Pirineos. Estamos lejos de eso. Yo me gustaría poder decirlo algún día, pero creo que no. Pero la cuestión es que, vamos a ver, yo creo que... Bueno, espera. Cuestión previa. Hay una asimetría, digamos, en el planteamiento de la inmigración. La recepción de la inmigración, bueno, la recepción sí que puede depender de ti, desde el punto de vista de la estructura política. Pero el flujo migratorio no depende de un Estado, no depende del Estado.
No depende de cómo. Eso, pues tú puedes filtrarla, eso sí, tú puedes filtrarla de una manera u otra, pero no depende de ti. Aquí lo que sí depende de ti absolutamente es la política de natalidad. Entonces, lo que se ha perdido de vista totalmente como base, y entonces se cae en esa imposibilidad de actuar según el fatalismo ¿no? Que hablabas tú, no, es que tenemos que lidiar con ello. No, tenemos que lidiar si no tienes una política de natalidad, que es que no se ha visto en ningún momento ese planteamiento en ningún programa político. Es decir... De hecho, las ayudas a la natalidad vienen bien para ese tipo de inmigración que dicen, coño, puta madre, encima me van a dar pasta. Claro, porque aquí estás en una situación... 3.000 euros para tal, no da nada. Estás en un crecimiento natural negativo en España desde hace años y el peor país en este aspecto. El peor país. Polonia. Con sigue de cerca, unas cifras de que no sube el 2,1, que es la fertilidad femenina. España y Polonia son los peores. 2,1 no ha subido nunca llega al 2,1 en todo este tiempo. Francia alguna vez ha tenido. Es decir, entonces, y eso sí lo controlas. Eso lo controlas absolutamente. Eso sí puedes controlarlo. Puedes financiar. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Madrid, cómo Esperanza Aguirre retiró las ayudas que había son detalles estos, pero que sí son importantes. Para las familias numerosas había un certificado de familia numerosa que era gratuito sacártelo, y Esperanza Aguirre, ¡pum!, le puso una tasa al certificado. Pero por eso no creo que la gente... No, por eso no, pero son detalles de cómo está perdida de vista absolutamente. Eso estoy de acuerdo. La necesidad de tener una política de natalidad que haga que la inmigración pues sea un problema menos decisivo. Ahora mismo es decisivo. Tenías que haber puesto previamente, y hombre, siempre se está a tiempo, pues promueve políticas de natalidad, claro, y con elementos como son el aborto, no sé qué, la familia siempre sospechosa, ¿no? La familia siempre ha sido un elemento en este zeitgeist del State of Mind, PSOE State of Mind, la familia siempre, por la escuela Frankfurt, todo esto ha llevado siempre a la familia pues un lugar de reacción y tal, ¿no? Porque el paterfamilias, todo el masculinismo está ahí metido, entonces la familia siempre ha sido sospechosa, ¿no? En la ideología esta State of Mind. Entonces, por ahí yo creo que va el tema. Es decir, una cosa la controlas, la otra no la puedes controlar. La inmigración no la puedes controlar, solo puedes filtrarla, que es muy diferente. Yo voy a ser incluso más breve, porque vamos por el primer punto de 10. Pues no sé qué queréis pedir de cenar. Pero yendo a esta cuestión, y por cierto, me estoy dando cuenta que además no estoy dando el programa del PP, estoy dando de pareceres sobre inmigración, pero bueno, voy a lo de la hispanidad. Lo de la hispanidad. Entonces, esto último, soy estrictamente de acuerdo que, claro, siempre se suele decir, y me parece que es verdad, aquí el problema es anterior y es nuestro y es más fundamental, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, ¿a qué edad se casan los españoles? ¿Qué tasa de divorcio tiene España? ¿Qué tasa de abortos tiene España? Y eso no es culpa ni depende del modelo de inmigración. Totalmente de acuerdo. También es cierto que revertir ese proceso de invierno demográfico es muy complicado también con ayudas. Y países que lo han intentado demuestran que puedes... Lo que pasa es que la situación de España es especialmente lamentable. Pero bueno, que la caída de la demografía incluso se da en las poblaciones inmigrantes de segunda generación. Es decir, que la primera generación tiene muchos más hijos que la media. Luego se suelen hacer la sociología local y, en fin, ocurre esto. Entonces, en fin, estoy de acuerdo que ese es el problema de fondo, pero es un problema incluso más difícil de revertir. Y sobre la hispanidad. Yo creo que la hispanidad, igual que los hispanos, se dice de muchos modos. Es decir, estamos hablando alegremente de un continente donde hay, aparte de un continente, donde muchos países son muy desiguales económicamente y te encuentras diferencias internas mucho más notables incluso de lo que te encuentras en España. O sea, entre clases, entre regiones, etcétera. El clasismo, si uno vive en Sudamérica... sabe lo que es el clasismo, porque ahí sí que se da. Claro, hay un sistema casi en algunos lugares de castas prácticamente. Sí. Y luego la hispanidad, lo mismo. El otro día hablaba no voy a decir el nombre porque fue una conversación privada, pero con un amigo mío que es como un muy defensor de la hispanidad así de manera pública, y claro, decía, bueno, pero de la hispanidad no se sigue necesariamente que el modelo de inmigración masiva español sea bueno. Y estamos hablando de esto. Yo creo que hispanidad, ¿qué es? La hispanidad, que es un discurso... Bueno, la hispanidad puede ser estudiar la historia de España. Es el hispanismo académico. Puede ser la hispanidad con una plataforma de geopolítica, si quieres. Lo cual tampoco implica necesariamente movimientos entre masas de población. Puede ser una vindicación cultural del pasado de España frente a la propaganda extranjera. Lo que yo no veo que se siga, o que sea necesariamente así, aunque se suele usar en ese sentido, es decir, que todas las poblaciones son perfectamente intercambiables, es que somos lo mismo, que somos el mismo país, como si no hubiera divisiones internas, pugnas entre países hispanos. Es decir, en el fondo, como si Hispanoamérica fuera un país. Claro, fuera un bloque unificado, cosa que no es. Entonces, dicho lo cual... empezó siendo la nación de ambos hemisferios. Sí, pero acabó... Sí, pero dejó de serlo.
no lo es. Dejó de serlo. Es verdad, y ya no existe. Ya no existe comunidad política, la lengua, etcétera. Entonces, dicho lo cual, y vuelvo a lo de antes. O sea, yo creo que en el debate sobre la selección, todo el mundo está de acuerdo en los criterios. Cualquier persona razonable está de acuerdo en los criterios. O sea, no es que estés en el, no sé, muy loco y digas que los criterios es lo mucho que sufre. Bueno, pues sí, un criterio es que lo mucho que sufre para refugiados o poblaciones vulnerables. Para la inmigración normal, el criterio es eso: capacidad de integración y situación económica. O cuánto aportan a tu país. Pero insisto, es que ya hemos pasado de pantalla. Es decir, es que ya a mí estos debates me parecen muy interesantes, pero creo que ya el tema es normas que se aplican. Por ejemplo, decías tú que no se puede hacer nada. Bueno, se puede hacer muchas cosas. La ley de extranjería de España se puede aplicar mucho mejor, se pueden dar mucho más recursos, se pueden hacer más, endurecer el requisito de nacionalidad, controlarlo mucho más. La madre del cordero es la Sí, y eso no depende de dónde vengas, ¿eh? O sea, eso son normas que se aplican a todo el mundo que venga de fuera y que no es, no, tú cómo eres de aquí. Entonces, la hispanidad, muy bien, pero creo que bueno, hispanidad muy bien, según lo que quieras entender, pero creo que ya, insisto, estamos en otra fase en la que la clave es control de inmigración y control de inmigración masiva. Ya está. Pero que tú puedes tener un 90% de inmigración y si tienes un 10% de ciudadanía, lo gestionas mucho mejor también. Si es una cuestión de qué recibes y si vas a ser ciudadano o no. Y por cierto, una última, Jano. Japón es un país que ha tenido todos los problemas del mundo y más de natalidad, pero como tiene muy clara su idea nacional, etc., en Japón no hay un extranjero. Bueno, no te quiero ni contar nacionalizados. Ahora, no, pero en las últimas elecciones, que no era un tema, la inmigración, lo ha sido. Sí. Y eso que el porcentaje es lo que ya nos gustaría a nosotros estar como está Japón. Pero es que esto, en fin, va más allá y sobre todo yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Lecanda. Y es que se habla de Hispanoamérica como si estuviesen todos iguales ahí sentados y no hay diferencia. Y dices, oye, pero sí, ni que tampoco hubiese flujos migratorios entre ellos. Claro. Y que también suponen un problema. Si nos está viendo un colombiano, que nos diga qué es lo que pasa con los venezolanos que han ido en masa. Pobrecitos los venezolanos. Con Perú, en Argentina, Chile. Preguntar, o sea, ¿qué dices? Claro, en Chile tienes el caso de bolivianos. Y de los propios venezolanos. Y claro, es que ha habido un nexo de venezolanos. Claro, pero que parece que ahí están todos por ejemplo, tienes un problema de ruptura que no ocurre en ningún otro. Por eso digo que es que la hispanidad. Bueno, vamos que no nos quedamos con tiempo. Este es el último porque como no habéis hecho ni caso, pues no vamos a poder repasar todos. Juanín y habéis faltado a vuestro compromiso aquí. Una vez más. Una vez más. Bueno, brevemente, el último punto: los servicios de protección de menores de otros países son tan válidos como el nuestro, dice el PP, no yo. Por eso, cuando un menor extranjero llegue solo a España, es lo del entrecomillado, que al final te lías. Reclamaremos a los servicios sociales de su país de origen que velen por el interés superior del menor y encuentren a su familia. Siempre que existan datos que lo permitan, se debe promover el retorno y la reunificación familiar de los menores. Es para flipar. O sea, Feijóo va a llamar a Níger. Que no, el problema no es Níger, que el problema es Marruecos. El problema es Marruecos, que son la inmensa mayoría de los MENAs, donde no hay hambrunas, guerras, no hay nada que permita que tú recibas a un solo menor marroquí, a uno solo. Mira lo que te estoy diciendo. Uno sobra aquí, porque al lado tienes al comendador de los creyentes, que además se supone que está ahí para proveerles y que estás en los mejores términos con él. Y le has dicho, ¿qué quieres? El Sáhara, toma el Sáhara. Está todo a huevo para él. No hay la menor razón para hacerse cargo de un solo menor marroquí. Ahora me vienes tú y me dices, hay uno que es parapléjico y en Madrid hay un hospital que tiene un tratamiento que puede hacerle. Tráelo y luego lo voy a devolver. Porque estoy haciendo un servicio humanitario para hacerle la vida mejor a esa persona que va a volver a su país con el que también me llevo. Que no hay razón. Es que es demencial cómo han conseguido pervertir y corromper un debate tan importante. Los MENA son marroquíes, hay que joderse. Es que no puede ser que estemos aguantando eso. Y encima son mayores de edad. Dicen, no es verdad que hay un MENA de Níger. Algunos hay. Algunos también. Bueno, y por supuesto, ahí tienes todos los medios para inmediatamente poner remedio a eso. Tú no puedes convertir en algo automático la recepción de un menor, integración de un menor que, en fin, ¿cómo vamos a decirlo? Y, repito, concesión de nacionalidad. Es que va después. La concesión de nacionalidad, que por cierto, estos menores no son lo que la gente piensa. No es un menor desamparado solo en el mundo. Hay un montón de ellos que tienen familia, que la tienen perfectamente identificada y a la que quieren sostener. Es escandaloso que no se le plantee a la gente la realidad del debate. Por eso
Por eso, luego se llevan las manos a la cabeza cuando hay discursos que ellos consideran radicales. O cuando les toman la posta a otros partidos que ponen una solución y ya no hay más. Chicos, no mintáis a la gente. No mintáis a la gente. ¿Pero por qué España tiene que convertirse en la ciudad de los muchachos? Es que es indigno lo que estáis haciendo. Y sobre todo, repito, si la mayoría encima te viene del país que está al lado, que es tu vecino, no tienes ningún conflicto abierto con ellos, no hay no hay nada. No hay nada que justifique que haya un marroquí sostenido por el ayuntamiento de Majadahonda, coño, es que es de locos. Mira, lo que decías tú de la nacionalidad para los menas, le he preguntado a ChatGPT, que es que no, yo no, Grok no, ChatGPT, y me lo ha contestado. Que algunos dicen, no, de estos temas no hablo, tengo un ChatGPT basado. Y es lo que tú dices, si han estado, pueden pedir la nacionalidad tras un año de residencia legal. ¡Un año! Esto es lo que dice el artículo 22.2 del Código Civil. Bastará un año de residencia legal continuada e inmediatamente anterior a la solicitud para los que hayan nacido fuera de España y han estado bajo tutela. Database. Y luego, entre que haces el proceso y tal, a los 2 años tienes la nacionalidad. Pero bueno, vamos con el tema de cómo son iguales los servicios de, bueno, es que me da igual, Marruecos o de Argelia que los nuestros. Y, a ver, aquí lo que pasa es que se utiliza como consigna. Rápido, porfa. Como consigna, ahora se utiliza más la imaginación que el entendimiento. Entonces, el niño desamparado tal, pues eso viene desde el punto de vista electoralista, se utiliza y ya está. Y el debate queda envuelto en muñecos de paja. Es decir, en realidad no estás afrontando el debate de que la situación de estos niños, no, estás utilizando como consigna política pues la imagen de un niño desamparado aquí que llega de un conflicto mítico, de un conflicto legendario de allí en África. ¿Cómo van a estar en África? Pues a hostia limpia. Entonces da igual pues viene para aquí porque viene de África y ya está. Entonces es el África mítica y el niño desamparado. Este es el bagaje que se utiliza para afrontar este asunto, que es la imaginación y no el entendimiento, que es lo que ocurre en política actualmente. La imaginación a poder, efectivamente, al final. Lecanda. Sí, yo pues, hay que ser breves, así que totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hay una banalización del bien, de la empatía, en lugar de la verdadera, digamos, compasión, que da lugar a la banalización de figuras jurídicas que deberían ser excepcionales y se usan como norma. Y pues sí, acompañado con discursos eso, de religión de la humanidad, de no sé qué, que son muy nocivos y que no llevan a nada bueno. Y también pondría ante tela de juicio, vamos, creo que no necesariamente esos servicios de esos terceros países son igual de buenos que el español. Ah, ¿no? Soy un tipo escéptico. Qué escéptico. Bueno, en fin, lo de la inmigración tenemos que hacer un especial porque lo hemos comentado en alguna ocasión, porque es verdad que es un tema que da para mucho y hablar de inmigración, sí o no. Pues a ver, claro, depende. Claro, depende de qué me habla usted. No, mire, yo soy inmigrantes, ya me parece una degeneración. Bueno, en el documento que ha hecho el PP, inmigrante no, son todos migrantes. Migrantes, que es sí, una ave. Zoología, es un concepto zoológico. Son aves. Son news, es la gran migración. Aves, pero no está tan mal tirado. ¿Por qué? Os voy a decir por qué. Uy. Rápido, no lo tienes que decir. El español que iba a Alemania era un inmigrante porque iba a Alemania, claro, sabía dónde iba, es decir, era muy programado. El migrante es, yo voy a donde caiga. Bueno, a donde caiga. Bueno, esto lo discutimos otro día. Vamos a dar gracias a nuestros socios. Porque si no, no llegamos. Juan Antonio, San Luis Potosí. Qué molón. Qué bueno. México. Luciano, Santa Cruz de Tenerife. De Hispanidad. Antón, Sinzo de Limia. Sinzo de Limia. ¿Eso? Hombre, está en Orense, joder. Sí, muy bien. Y Ángela Fuengirola, que está más fácil. Está perfecto. Así que nada, mil gracias a los nuevos socios. Desde aquí les animamos a que se hagan socios para poder abordar todos estos temas. Y hoy pues hemos estado un poco alterados, pero es que la situación lo requiere. Mario Noya, bueno, tú siempre estás alterado. Habla por ti. Es Lecanda el que nos crispa. Yo estoy tranquilísimo. Lecanda puro nervio. Eso, es que Lecanda... Mario, nos vemos pronto. Sí, señor, cuando usted diga. Y te podemos escuchar en La Voz, seguir en tu cuenta de Twitter X. No quiera la gente, ponga ahí Mario Noya, a ver dónde está este. Sí, es que está en muchos lados. Y que le den, eso es. Luego que le den, digo, a mí no, por el amor de Dios, ya lo que me faltaba. Los botones que haya que dar. En líneas generales. Como concepto. Lecanda, nos vemos la semana que viene. Te deseo una serena semana. Sí, a ver, mañana Ábalos en el Supremo, por la mañana, joder, cómo estamos.
y pasado Coldo. Sí. Pedro Insua, nos vemos semana que viene. Muy bien, perfectamente. Entonces, Algún día contaré cómo se conquistó Galicia por los romanos, con el Sinzo de Limia, el río Limia. Pero esto con Garín. Esto con Garín lo hace. Vale. Qué bueno. Que es muy bonito. Joder, pues eso con Garín es un pedazo de historia interesante. Sí. ¿Cómo los romanos conquistaron Galicia? Ajá. Sí. Pues mira, esto con Garín. Cómo pasaron el río Limia, que es muy bonito. Pues si te da eso para una hora de programa, estupendo. No, hombre, va para... No te centres solo en el... Un minuto. Da para un minuto. Juanín, nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere. Aquí estaremos. Nuestro querido Héctor, paciente a los mandos. También mañana nos vemos. Y a todos ustedes, si así lo desean, háganse socios. Vótenos en iVoox. Esto es importante. Los que nos están escuchando por iVoox, que está acabando el programa, denle ahí para hay un premio. A ver si lo ganamos, si no, pues fracasamos y ya está. Y si nos están escuchando en YouTube, también tienen enlace. Y si tienen a bien, pues pinchan y también pueden votar. Es gratis y todo fenomenal. Claro que sí. Y ya está. Así que nada, esas son las 2 tareas. Y nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en Big One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.